Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Mira, falta un minuto y empezamos porque es una clase bien larga. Vamos desde las reformas borbónicas hasta prácticamente la independencia total del país, ¿no? Bien. eh, Esta es la segunda parte de lo que ya hemos ido avanzando con lo que fue la conquista española, ¿no? Cómo inició caóticamente esta administración, ya sabemos, ¿no? Con las guerras civiles entre los conquistadores, las guerras civiles entre las que hubo el Estado y los encomenderos, ¿no? Y luego de eso hemos visto las rebeliones de los incas de Vilcabamba y ya pasamos pues no a la administración del virrey Toledo que en cierta medida quiso volver a restablecer, ¿no? Un tipo de orden y centralización. Ahora, esto que vamos a ver hoy, que son las reformas borbónicas, tienen obviamente pues no se puede decir un origen, no aquí, ¿no? Sino un origen que viene en Europa, ¿no? Ahora, para entender este contexto de reformas borbónicas hay que entender dos cosas, lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Uno es la guerra de sucesión española y otra cosa muy importante va a ser el, la guerra de sucesión española y las reformas ilustradas que van a ir llegando, ¿no? Estas dos cosas son muy importantes para entender lo que va a pasar aquí dentro del virreinato, ¿no? Ahora, a partir de este momento, cuando ya empieza la guerra de sucesión española, ya podemos hablar de la decadencia ya del imperio español. Es decir, de aquí ya va en bajada todo lo que pasa más adelante. A pesar de que hay plata, a pesar que se descubren nuevas minas, a pesar de las reformas que trata de hacer el gobierno español, ya la decadencia se puede decir, es algo que se ve venir, ¿no? Es como que tú me digas, profesor, ¿usted cree que le van a dar golpe de Estado a Castillo? Ya, eso está como que, ¿no? Creo que cualquier sociólogo, politólogo, historiador, ¿no? La tía que vende Rachi, el señor de los periódicos, cualquiera te puede decir que está cantado, ¿no? Te paras frente a los periódicos a ver un toque y vas a darte cuenta que la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Han organizado un chat para pagar, ¿no? Y poder hacer huelgas de los transportistas. El Congreso ha roto, pues, ¿no? La igualdad de poder, ¿no? Entonces, son cuestiones que uno va viendo y dices, ya, esto se ve venir, ¿no? Igual vamos a ver aquí, ¿por qué? Ahorita lo explicamos. Bien, primero para entender la guerra de sucesión española hay que entender las distintas dinastías que tenemos aquí. Es decir, el virreinato va a estar atravesada por dos dinastías, ¿no? La primera dinastía es la Habsburga y la segunda dinastía van a ser los Borbones. Ahora, hay que recordar algo. Efectivamente, las dinastías españolas no vienen de España, ¿no? En el caso de la dinastía Habsburga, no es una dinastía que nace en España, ¿no? La dinastía Habsburga, ¿alguien se acuerda de dónde viene? Más o menos una idea, alguien por ahí. Profe, ya sé dónde viene esa dinastía, ¿te acuerdas? Viene obviamente de Europa, pero ¿te acuerdas de qué país? Nada, país que empiece con A y termina en A, nada, y no es Alemania, por si acaso. Ah, ahí está, muy bien. No, pues Arabia no, pues Arabia está en África, pero bueno, por ahí, ¿no? Arabia termina, ha empezado a terminar. Pero sí, Austria. Austria es el país donde nace esto, ¿no? Por eso que los Habsburgos es llamado también la Casa de Austria, ¿no? En este caso, Austria, eh, bueno, es decir, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla tienen una hija, que es Juana, que es llamada Juana la Loca, ¿no? Entonces ella no administra el país, lo administra su esposo, Felipe de Habsburgo. Entonces de ahí viene eso. Entonces desde ahí empieza el reinado de Felipe I, Habsburgo. Carlos I es muy chiquito, luego asume él. Y Carlos da paso a Felipe II, que sabemos, ¿no? Ahí viene la frase que dice, ¿no? En las tierras de Felipe II nunca se esconde el sol, ¿no? Porque Felipe II llega a poseer por un momento, ¿no? España, Portugal y parte del gran medida de lo que es Europa. Bien, pero hay una cuestión aquí un poco ¿no? Sádica, ¿no? Bueno, no, quizás no tan sádica, pero bueno, sí sádica, ¿no? Que es el hecho de que los Habsburgo tenían relaciones sexuales entre ellos.
Es decir, muchos de sus hijos, primos, sobrinos, tíos, tías, ¿no? Tenían sexo entre ellos y tenían hijos. Entonces, genéticamente, obviamente, pues esto no está bien, ¿no? Tú sabes, ¿no? Seguro muchos de ustedes de acá que van a ir a medicina, ¿no? A biología, de repente, saben que genéticamente cuando una persona de lazos consanguíneos directos tienen hijos, pues es posible que nazcan con algunas deformidades o problemas, ¿no? Del sistema nervioso central, etcétera. Esto pasó acá, ¿no? Profe, ¿y quién fue el desafortunado? Bien, en el caso del desafortunado fue Carlos II. Carlos II, llamado Carlos el Hechizado, ¿no? Que es una persona que lamentablemente, pues, por esta cuestión de tener hijos con tu primo, con tu hermana, con tu tía, pues salió con un retraso mental, ¿no? Según las características. Y tenía una cuestión un poco más importante, y es una pregunta a ustedes que deben de saberla, ¿no? Obviamente no tiene nada que ver con algo enfermo, por si acaso. ¿Qué es lo más importante que hace un rey, aparte de gobernar? Si estoy hablando de una dinastía, ¿qué tiene que tener un rey? ¿Un qué? No es una reina, por si acaso. Bueno, sí, pero ¿qué más? ¿Qué más debe tener un rey? Ah, ahí está, muy bien, ¿no? También debe tener carácter, pero son reyes absolutistas, ¿no? ¿Qué van a tener? Algunos tienen carácter, otros no. También apoyo del pueblo, sí, importante. Pero lo que mencionó su compañera Nicole Reyes es muy importante, ¿no? Descendientes. En este caso, Carlos II tenía que tener un descendiente para que la casa Habsburga continúe. ¿Cuál fue el problema? Que Carlos II era, no funcionaba su aparato reproductor masculino y tenía disfunción eréctil, ¿no? Por lo tanto, no podía tener hijos. Y Carlos II se murió muy joven. Se murió sin descendencia y la descendencia, pues Carlos II la deja en su testamento, obviamente testamento que probablemente fue trucado, ¿no? Lo dejó a Felipe de Anjou. Y tú miras, profe, ¿quién diablos es Felipe de Anjou? Felipe de Anjou era el nieto de Luis XIV. Profe, ¿quién es Luis XIV? El de la descendencia de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Luego el loco que lo decapitaron, su abuelo, ¿no? Luis XIV, él, ¿no? Su nieto, Felipe de Anjou, iba a ser el rey de España. ¿Cuál fue el problema acá? Y aquí ya vamos a directamente hablar de eso, que es la guerra de sucesión española. Ahora, quiero que se den cuenta de algo aquí con España. Es una cuestión bien así, bien trágica en realidad, ¿no? Bueno, trágica, pero ellos se la buscaron, se puede decir, no ellos, sino sus gobernantes, ¿no? Mira, después de Felipe V vino Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, y aquí empiezan los problemas. Mira, quiero que te cuente algo. Reinado de Carlos IV, 1808. Y tú miras, profe, ¿qué tiene que ver eso? Mira el reinado de Fernando VII, 1813. Tiene algo que ver, obviamente, algo que hemos visto la semana pasada, la invasión francesa. Entonces, bueno, Fernando VII podría ser considerado como el peor hijo del mundo, porque Fernando VII le da un golpe de estado a su padre, lo hace abdicar a su papá, y para que le dé la corona. Bueno, no duró ni un día porque vino Napoleón y le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Devuelve la corona a tu padre. Le devolvió la corona al padre, y el padre abdicó y le dio la corona al hermano de Napoleón. No, bien loca la gente de Europa, ¿no? Bueno. Y a partir de ese momento ya Fernando gobierna, lo hace una desgracia porque va a tener revoluciones liberales en esa época. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque de aquí para adelante ya no vamos a ver a España nunca más. Ya, de aquí para adelante ya no vemos a España, nos olvidamos de España. La Pre lo decía así, lo vas a ver después en el combate 2 de mayo y lo vas a ver después en la Segunda Guerra Mundial cuando se hable un poco de los partidos extremistas de derecha, ¿no? En este caso el de la Falange de Franco, ¿no? Que es un partido de derecha, ¿no? Con tintes fascistas, así como la Resistencia, que está paseándose por el centro de Lima, ¿no? Le insulta a Sagasti, rompe cosas, golpea a la gente, ¿no? Insulta a las madres que hacen las comidas en las ollas comunes para que la gente que no tiene dinero pueda comer, también hacen eso. ¿Y qué hace la policía? Nada, pues, ¿no? No hace nada, ¿no? Así, yo te digo algo, así como condenan a Sendero Luminoso y los remanentes de Sendero Luminoso,
¿no? Porque son de un partido de extrema izquierda, que ya está prácticamente derrotado, deben hacer lo mismo con los partidos de extrema derecha. Los extremos, cuando llegan a ese nivel, ¿no? Puede pasar problemas, pero no lo están haciendo, y créanme, mientras más pase el tiempo, mientras más crezcan estos partidos violentos, con tintes fascistas, ¿qué va a pasar más adelante? Ahí va a venir la cuestión, ¿no? Ahí va a venir la cuestión, pero bueno, no sé qué andará pensando el Ministerio del Interior ni la policía, ¿no? En fin, lo que quería decirles es que, mira, va normal, 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 hasta que llegamos acá. Reinado de Alfonso XIII, 1931. Y mira qué pasa de aquí para adelante, ¿no? Reinado de Juan Carlos desde 1975. Profe, ¿y qué pasó del 31 al 75? ¿Alguien sabe? ¿Por ahí? ¿Qué pasó de esos años? ¿Alguna idea? ¿Por qué no hubo rey todo ese tiempo? ¿Por qué crees que no hubo rey? Obviamente, ¿no? Pasó algo dentro de España. Un evento, bueno, no sé si lo importante, pero un evento trágico para los españoles, ¿no? Es un evento parecido a lo que pasó en Chile, en Argentina, ¿no? Entró alguien que gobernó por una cantidad larga de años. Nada, por ahí, ¿se acuerdan? Una idea. Bueno, también aquí no importa España, ¿no? Hay que ser sinceros. Pero bueno, lo que pasó aquí es que gobernó el dictador Franco. Franco gobierna y obviamente, pues, bueno hubiese sido que el rey no hubiese querido, ¿no? Franco era un dictador y Franco, pues, no quería que haya un rey, ¿no? Y es un dictador, ¿no? ¿Qué dictador quiere que haya una figura de rey atrás tuyo? Nadie, ¿no? No te conviene. Bueno, por eso que no hubo reino. Hubo una dictadura de más de 30 años, ¿no? Una dictadura triste porque desapareció muchas personas, mataron a muchos activistas, murieron muchas personas de hambre y miles de cosas más en una dictadura, pues donde obviamente en una dictadura los derechos o libertades son suprimidas, ¿no? Como toda dictadura. No importa que sea de izquierda o derecha, esas son las dictaduras. Bien, entonces vamos a ¿no? darnos cuenta de qué fue esta guerra de Revolución Española, ¿no? Y el ascenso de la Casa de los Borbones en España, ¿no? Bien, como mencioné hace un rato, ¿no? Carlos el Hechizado se muere, último monarca de la Casa Habsburgo, o la Casa de Austria, y ya a partir de ese momento, como mencioné, España venía en una decadencia, que bueno, se veía venir, ¿no? Economía en decadencia, estancamiento demográfico, falta de eficacia en las decisiones políticas, ¿no? Disculpen, está medio sensible mi mano. Bien, entonces Carlos II, ¿no? Deja como heredero, como menciono, ¿no? A Felipe de Anjou. Y aquí viene el problema, ¿no? Obviamente, otros países, bueno, más adelante nosotros vamos a ver que llega un momento en que Perú y Bolivia se unifican, ¿no? Que se llama la Confederación Peruana Boliviana. Bueno, aquí pasó lo mismo, ¿no? Hubo países que no les pareció que estuviera bien que la corona española y la corona francesa se unieran en uno, porque iba a ser una extensión grande en Europa y probablemente el balance de poder iba a cambiar, pues no, para España y Francia y no para los demás países, ¿no? Entonces, empieza con un problema, ¿no? Empieza un problema porque van a haber dos facciones, ¿no? Una es Francia y la corona española, que era la corona de Castilla, y la otra es la Gran Alianza, ¿no? De la Haya y la corona de Aragón, ¿no? En este caso, la Casa de Austria apoya también esta medida y se van sumando más países, ¿no? A esta medida y empieza una guerra en Europa entre Francia y España versus el resto de Europa. Se van a despedazar por una cantidad pues prolongada de años, más o menos más de 10 años, porque la paz de Utrecht en el año 1713, y llega un momento en que ya pues, no aguantan más esto, y al final van a hacer la paz de Utrecht, y en esta paz de Utrecht se reconoce a Felipe V, ¿no? Que es Felipe de Anjou, como rey de España, pero bajo solo una condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que después de esto, Felipe de Anjou renuncie a su trono en, obviamente en Francia, ¿no? Es decir, a partir de ese momento ya no tenía nada que ver la corona española Borbona con la corona francesa Borbona. Hay que recordar que hasta la actualidad la corona Borbona en España vive.
Un caso contrario de lo que pasó en Francia, ¿no? Después de que Napoleón destituyera a Luis XVIII, que es el último rey Borbón. Más adelante, ya en la próxima semana, vamos a ver la última revolución liberal, que es la revolución francesa, que es la revolución del 30, donde se va adiós a todos los Borbones de Francia y se pone un nuevo rey. Pero este nuevo rey va a ser derrocado también. Y al final empieza una república, que es con Napoleón III, ¿no? Sobrino de Napoleón. Bien, entonces aquí pues no ya se reconoce. Pero aquí España, como dice ahí, ¿no? Pierde posesiones importantes, ¿no? Y da concesiones comerciales a Gran Bretaña. Ya ahí España, pues, prácticamente firma su decadencia. Estuvo más de 10 años en una guerra en donde se endeudó para conseguir armas, ¿no? Para conseguir provisiones. Y aparte, pues, pierde su hegemonía de imperio allá en Europa, ¿no? Bien, y a partir de ese momento ya hablamos de que empieza una sucesión, pues, ¿no? Del imperio Habsburgo a un imperio Borbón aquí ¿no? Pues en sus colonias americanas. Ahora, quiero que aquí entiendas una cuestión bien simple para que no te compliques la vida. Ya, así, rapidazo, ¿no? Porque en realidad mucha gente se complica la vida con esto. Pregunta, si estamos hablando siglo XVIII y estamos viendo que ha pasado de ser un Habsburgo a ser un Borbón, pregunta, siglo XVIII, ¿qué tinte o cuál es la forma de política de los monarcas en Europa? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tipo de política hacen los monarcas allá en Europa? Tienen un nombre, no sé si lo recuerdas. Tienen un nombrecito los monarcas allá en Europa. Nada, por ahí un recuerdo del nombre de los monarcas. Y si se pusieron un título, tenían una forma de gobernar. Nada, ni un recuerdo por ahí, alguna idea. Nada, nada. Ya. Bueno, el nombre que se pusieron en esa época, muchos de los monarcas, ¿no? Ahí está, muy bien. Gracias, señorita Estrella. Los déspotas ilustrados, ¿no? Profe, ¿y qué era un déspota ilustrado? Un déspota ilustrado simplemente era, pues, ¿no? Un rey absolutista que empezó a dar medidas, pues, progresistas o liberales, ¿no? Producto del movimiento de ilustración, ¿no? Pero eso no quería decir que dejaron de ser, déspotas, ¿no? Por eso se llama déspotas ilustrados. Y recuerda que su premisa era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y también te expliqué la semana pasada que esto era un florazo, pues, ¿no? Era un señor floro. ¿A qué me refiero con que era un señor floro? Era un señor floro en el sentido de que ellos, ¿no? Estos déspotas ilustrados, aplicaban estas medidas solamente para centralizar la figura del rey. Como por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas que yo dije, ¿no? Que anularon todo el poder de los feudos. Es decir, a partir de ese momento existían personas libres. Sí, una profe, qué bacán, ¿no? Están liberando gente, liberándole los feudos de la esclavitud, claro. ¿Pero por qué? Porque al quitarle el feudo y quitarle los hombres que trabajaban a estos feudos, ¿a quién le quitó el poder? ¿Quiénes manejaban los feudos, te acuerdas? ¿A quién le quita el poder el rey al quitarle bueno, valga la redundancia, este poder de los feudos? ¿A quién crees? Claro, y ya. ¿Y el señor feudal qué es? Es un... Sí, el señor feudal. ¿Pero el señor feudal qué es? ¿Un qué? ¿Cuál es su título? Así como el cura es el clero, ¿qué es el señor feudal? No, el obispo, el cura son clero. ¿Qué es el señor feudal? ¿Cuál sería su...? No, 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 no. Recuerda que el burgués, ¿a dónde pertenece? Al tercer estado, todavía. El burgués todavía pertenece al tercer estado. Recuerda que el tercer estado está doblado en dos, ¿no? Burgués y pueblo. Clero, alto clero, bajo clero. ¿Quién está arriba? Él, ¿no te acuerdas? Falta uno, ¿no? El noble, pues, ¿no? El noble es la persona al que le va a quitar el poder aquí, ¿no? Claro, el noble. Y igual, ¿no? También hay otra reforma donde se llama la secularización de la iglesia. Y tú dirás, profe, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, es que lo que hace el Estado es quitarle todos los bienes a la iglesia, ¿no? Y va a dar libertad de culto. ¿Pero tú crees que lo hace porque le importan las reformas? No, lo hace porque si seculariza la iglesia, ¿a dónde crees que van todos los bienes? Al Estado, pues, ¿no? Entonces,
estas reformas borbónicas son aplicadas en este contexto, ¿no? De los déspotas ilustrados y ese pensamiento de centralizar todo en el Estado o en la figura del rey. Entonces, se mandan estas formas o reformas para poder cambiar todo esto. Entonces ya sabemos una cosa, ¿no? Ascienden los Borbones, empieza la dinastía de los Borbones, ¿no? En todo este contexto europeo de los déspotas ilustrados, ¿no? Y lo que pretende aquí la Casa de los Borbones era aplicar medidas, ¿para qué? Para poder recuperar el control de todas las posesiones, ¿no? Que todas sus posesiones volvieran otra vez a ser parte del Estado, ¿no? Entonces empiezan las medidas borbónicas. Empiezan las reformas también borbónicas, que son reformas de carácter netamente administrativo, ¿no? Sobre todo, pues, ¿no? Aquí ellos se dieron cuenta de algo, ¿no? Que la mayoría de los cargos o la mayoría de los que administraban y ganaban en las colonias, el dinero no era el Estado español, ¿no? Sino ¿quiénes eran? Los, los criollos, ¿no? Eran los criollos, por lo tanto, empezaron, pues, ¿no? A eliminar una cuestión ahí bien corrupta que había en el virreinato, que era la venta de cargos públicos. Los cargos públicos se vendían, ¿no? Por ejemplo, el profe, quiero ser oidor, corregidor, ya, pues, ¿cuánto hay? ¿No? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Esa es la realidad, ¿no? Lamentablemente en el país, es una cuestión bien picante, ¿no? Implicante, y imagino que muchos de ustedes ahorita deben estar preocupados con lo que pasa en la pre, ¿no? Con si no saben si van a dar su examen, etcétera, ¿no? Bueno, igual, ¿no? Igual estos problemas suceden, mira, ¿desde cuándo, no? Bien, entonces, aquí lo que busca el Imperio Español es eso, ¿no? Quitarle este poder exclusivo que tienen los criollos, ¿no? Que están sobornando por abajo, ¿no? Para tener cargos. Se lo quitan a los criollos. Obviamente que alguien va a quedar descontento, ¿no? Está cantado. Bien, ¿qué más también? Lo que va a hacer el nuevo imperio español es buscar gente que merece estar dentro de estos puestos, ¿no? Que hayan estudiado, etcétera, ¿no? Y también hacen algo tonto, ¿no? Que no funciona, ¿no? ¿Qué hacen? Elevan el salario de los funcionarios para que no caigan en la corrupción. Yo tengo una pregunta a ti, que tú ya pues ya tienes 5 o 6 años viendo. ¿Has visto que algún funcionario con todo lo que le pagan deje de robar? ¿No? Porque ganan 15.000 soles, 15.000, ¿ah? Y con esos 15.000 soles han dejado de robar alguna vez. No, no. Quieren más, ¿no? Está, ¿no? Chihuahua, ¿te acuerdas su frase, no? No me alcanza los 15.000 soles para la vida que yo llevo, dice. ¿Mm? No me alcanza, dice. 15.000 soles. Vaya. Hay gente que al día vive con 20 soles, ¿no? Para comer. Y a ella no le alcanza con 15.000, ¿no? Por eso que nació esta frase de Toi Chi Wan. Una frase usada, al menos en la universidad, cuando alguien te dice, oye, pon la chancha para la chela, para ¿no? lo que sea. Estoy chihuante, dice. Y la frase se quedaba. Algún día ya va a estar ahí en el diccionario, ¿no? Estoy chihuán, ¿qué significa? Estoy aguja, ¿no? Estoy misionero, ¿no? No tengo plata. Bueno, entonces, esto hace la corona, ¿no? Busca, ¿no? Que haya un establecimiento, una buena administración. Bien. eh, Otra cosa importante va a ser a ver, ¿qué dice la separata aquí también? La separata dice, ¿no? Lo que he mencionado ahorita, ¿no? Prácticamente todo, ¿no? Oiga, hay una cosa importante aquí. Vamos a ver el establecimiento de las intendencias, ¿ya? Y obviamente los corregimientos pasan a ser intendencias, pero pasan a ser intendencias porque sucede algo importante. Un evento trascendental en el virreinato peruano. Algo sucede para que se cambien las intendencias. Y también algo, por ejemplo, ahí, ¿no? Creación de la audiencia del Cusco. Cusco. ¿Por qué? Porque algo sucede también ahí, ¿no? Que ya más adelante vamos a ver por qué es que se da esto. Bueno, entonces vamos a la reorganización territorial que va a haber aquí, ¿no? En este caso, se van a crear nuevos virreinatos y también nuevas capitanías generales, ¿no? En este caso, para que haya una mejor administración, mejor era dividir, ¿no? Y aquí pasó eso, ¿no? En el virreinato se crean nuevos virreinatos. Empezamos con el primero. Virreinato de Nueva Granada. ¿Cuándo se creó el virreinato de Nueva Granada? Ah, por ahí, claro, muy bien, ¿no? No quería hacer un spoiler, pero ya su compañero Estrella se adelantó. Lo que menciona aquí, el establecimiento de intendencias y el establecimiento de la audiencia del Cusco fue producto de la rebelión de Túpac Amaru II.
Sí, entonces tiene razón lo que dice su compañera. Bien, entonces vamos a ver aquí esta reorganización territorial que hubo. La primera, como mencioné, es el Virreinato de Nueva Granada, que existe desde el año 1717, ¿ya? Pero va a ser disuelta en el año 1724 y otra vez restaurada en el año de 1739. No están jugando aquí con el Virreinato. Bien, ¿qué audiencias comprendía el Virreinato de Nueva Granada? Tres audiencias, la de Quito, la de Panamá y la de Santa Fe de Bogotá, ¿ya? Luego viene otro virreinato, el Virreinato de La Plata, ¿no? Creada en el año de 1776, que abarca las audiencias de Charcas y Buenos Aires. Luego hay una capitanía, ¿no? La Capitanía General de Venezuela, creada en el año de 1777, que estaba sujeta a la autoridad del virrey de Nueva Granada. Y por último, ¿no? Un virreinato que ya existía desde antes, que es el Virreinato de Nueva España, ¿no? Que era la jurisdicción que estaba en Centroamérica. Entonces, eso es lo que existe en esa época, eso es lo que formula el virreinato. Le voy a pasar un mapita sobre eso. Ahí está, y le voy a pasar la info. Bien, ahora, luego de este cambio de corregimientos por intendencias, se crean obviamente intendencias, y ahí están las intendencias, ¿no? Señaladas con cada punto, ¿no? La primera Trujillo, Tarma, Lima, ¿no? Huancavelica, Huamanga, Cusco, Arequipa, Puno, y la gran, pues, ¿no? Comandancia General de Maynas, ¿no? Que era un territorio, como menciona ahí, escasamente colonizado. ¿Quiénes habían colonizado ahí? Los franciscanos y los jesuitas. Pero ya sabemos que los jesuitas, pues, los van a votar, ¿no? Bien, ahora, hay una cuestión importante aquí con las intendencias, que fueron creadas en cierta medida por una cuestión aquí trascendental, ¿no? Que los corregimientos abusaban de su poder con los indígenas. Entonces, la intendencia va a pasar a suplantar a estos corregimientos. Ahora, estas intendencias tuvieron un poder abrumador, ¿no? Un poder, como te vas a dar cuenta, que ellos manejaban lo que era la prosperidad económica, manejaban el aumento de los ingresos fiscales, tenían atribuciones de que de gobierno, de justicia, de guerra, de economía, ¿no? Prácticamente, profe, es un estado prácticamente, ¿no? Ahora, si las intendencias tienen tanto poder, ¿qué pasa con el nivel del virrey? Baja, ¿no? La autonomía del virrey, pues bajó, ¿no? Porque las intendencias tenían mucho más poder. Bien, pero no hemos mencionado algo ahí que es importante, ¿no? Dentro de todo este panorama también existe lo que es llamada las visitas, ¿no? Las visitas generales, ¿no? Que se encargaban de supervisar la buena administración, ¿no? Y verificar que las reformas que estaba planteando el Estado español estuvieran funcionando, ¿no? Así que hubo visitas generales, ¿no? La primera visita general que se hizo entre el año de 1765 al año de 1761 lo hizo el José de Galvez, ¿no? José de Galvez efectúa, ¿no? Una primera visita al reinato de Nueva España, ¿no? Y decreta, si te das cuenta, destituciones de funcionarios. En otras palabras, estos señores que hacían las visitas, el visitador general, ¿qué hacía? Destituía a cada persona que veía que había cometido una falta de corrupción o no había manejado bien su cargo, ¿no? Entonces, más adelante, para el año de 1776, el rey Carlos III, ¿no? Vuelve a encomendar otra visita general, ¿no? En este caso, José Antonio Areche hizo la visita general al Perú, a Chile y al Río de la Plata, y Jorge de Escobedo llevó a terminarlo en el año de 1785. Entonces, hubo visitas generales, buscaron o tuvieron esa función que estoy mencionando hace un ratito. Bien, ahí le paso la info. Ahora, vamos directamente a hablar de las reformas económicas, ¿no? En este caso, hay que mencionar una cuestión importante aquí, ¿no? Las reformas borbónicas en la economía buscaron prácticamente cambiar el panorama desastroso que había vivido antes
el comercio entre las colonias y la metrópoli. Pregunta para ustedes, que imagino ya deben saberla, pues es importante que ya lo tengan en su cabeza. Eh, ¿Qué pasaba antes en la economía? Sobre todo entre el comercio. Tenía un nombre. ¿Qué tipo de comercio pasaba entre la metrópoli y las colonias? ¿Cómo se llama eso? ¿Te acuerdas? Que hacían un tipo de comercio. Ah, ahí está, muy bien, señor Diego. ¿No? El monopolio comercial, ¿no? ¿Por qué monopolio? Porque solamente las colonias podían comprarle ¿a quién? Solamente le podían comprar a la metrópoli, nada más, solamente a la metrópoli. Nada más que a la metrópoli se le podía comprar, ¿no? Entonces, obviamente, pues era una cuestión bien complicada. ¿Por qué era complicada? Pregunta para ustedes que también deben saberlo. ¿Qué llevó al fracaso de este monopolio comercial? Hubo dos cuestiones, no sé si te acuerdas. Una es un poco difícil y otra es más sencilla. ¿Te acuerdas qué llevó al fracaso de este monopolio? Más o menos, por ahí una idea. ¿Qué llevó al fracaso del monopolio? Ya, eso también es una cuestión importante, la manufactura. Las manufacturas que se hicieron aquí también. Claro. ¿Por qué? Porque o sea, acá habían obrajes, ¿no? Habían talleres, había una manufactura que se estaba haciendo para el ámbito local, entonces a veces no era necesario comprar del ámbito extranjero. Pero más allá de eso, también pasó algo más en el exterior. No sé si se acuerdan. Es como, por ejemplo, en la actualidad, tú te vas a Gamarra por una sencilla razón, ¿no? Que es que barato, ¿no? O en tal caso, si vas al mercado y compras productos chinos. Claro, ahí está, ¿no? A eso lo quería llegar. Gracias, señor Raúl. El contrabando. Eso quería llegar. Hay un contrabando en la época colonial muy fuerte. ¿Contrabando que venía de dónde? ¿De dónde venía el contrabando? De los aztecas. ¿De dónde venía el contrabando? ¿Te acuerdas? No tanto. Los piratas también fueron parte de que cayera el monopolio comercial, pero el contrabando venía de otro lado. De otro lado venía el contrabando. Claro, los corsarios tienen que ver también aquí porque robaban a los barcos que transportaban los cargas de metales de América hacia España. Claro, a eso iba, ¿no? Hay un contrabando de países de Europa, como mencionó su compañero Diego, uno de ellos era Inglaterra. ¿Qué hacía Inglaterra, no? Aquí mencioné dos problemas. Uno de ellos era el contrabando y otro era el monopolio que había entre Sevilla y Portobelo, ¿no? ¿Cuál era el problema? Como les mencioné, ¿no? En el caso de la persona que estaba en Portobelo, vendía el producto muy caro o 4 veces más caro, y cuando llegaba a Portobelo lo vendían más caro, y cuando llegabas otra vez con tu producto aquí, a tu puerto, te cobraban la alcabala o la aduana. Por lo tanto, tú vendías el producto, ponte, 8 veces más caro de lo que costó inicialmente. ¿Quién ganaba? El comerciante de Sevilla. ¿Quién perdía? El comerciante de Lima o del Callao. Por lo tanto, ¿qué pasa más adelante? Empieza a haber contrabando, ¿no? Los países de Europa, enterados de esta situación, ¿qué hacen? Venden. Venden productos por abajo, ¿no? ¿Por dónde los vendían? Por acá. ¿No? Vendían por aquí y entraba, ¿no? Vendían por acá y vendían. Entonces, eh, era una cuestión aquí como que importante, ¿no? El contrabando dificultó que este monopolio comercial pudiera seguir avanzando, ¿no? Y al final el monopolio comercial se fue en caída libre, ¿no? Porque un comerciante limeño prefería, un comerciante limeño prefería 1000 veces comprar por contrabando que comprarle a un comerciante de Sevilla que te lo vendía 8 veces más caro, ¿no? Creo que es lógica del mercado, ¿no? Cualquier persona lo haría, ¿no? Tú no vas a comprar, ponte, una panadería que esté, pues no sé, 8 panes por un sol, no vas a comprar una panadería que den 3 panes por un sol, ¿no? Por lógica, muchas veces uno compra lo que es a veces más económico, ¿no? Y donde pueda ganar más. Bien, entonces eso quiso en cierta medida con las reformas económicas cambiarlo, ¿no? En este caso vemos el establecimiento del decreto de libre comercio, ¿no? ¿Qué es un libre comercio? Que ahora se puede comprar en cualquier lado que te dé la gana, ¿no? El comerciante de Lima, el comerciante de Callao, el comerciante de Portobelo puede comprar donde quiera.
Las empresas que vienen del extranjero ahora pueden venir y tranquilamente vender lo que quieren. Obviamente se le cobraba un impuesto no muy alto, pero ya existe el libre comercio. Ahora, ¿hay un problema grande? Obviamente que sí, profesor, ¿no? ¿Cuál es? El puerto del Callao se verá afectado. Pregunta y les hago rápidamente a ustedes. Profesor, ¿por qué se va a ver afectado el puerto del Callao? A ver, ¿qué no había acá que en la actualidad sí hay aquí? En la actualidad hay algo aquí importante. ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Una idea. ¿Ah? A ver, para pasar de aquí, que es el... Claro, está muy bien eso, ¿no? Eso. Sí, a eso me refería. Claro, las aduanas ahora existen, ¿no? Y que es algo, es importante, ¿no? Pero también es importante lo que dice su compañero, ¿no? El canal de Panamá no existía en esa época. Como no existe el canal de Panamá, simple, ¿no? No puedes pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Por lo tanto, ¿a dónde vas a desembarcar todo tu producto? Lo llevas de acá, ¿de a dónde lo vas a llevar? Aquí, pues Buenos Aires, ¿no? A Concepción y a Valdivia. ¿Tú crees que alguien va a ir al Callao? Profe, yo diría, claro, pero te demoras más. El producto demora en llegar. Demoras mucho más en ir al Callao. Por lo tanto, los comerciantes del Callao se vieron severamente afectados por la medida de libre comercio. En otras palabras, España no estaba priorizando a sus colonias. No le importaba. Ahora, ¿qué más también? Se elimina la casa de contratación de Sevilla, obviamente pues, porque ya no funciona, ya no hay un monopolio comercial. Pero aquí viene una pregunta importante, ¿no? Para tú decretar un libre comercio, es porque tú también puedes vender a la par los mismos productos que el otro país, ¿no? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, ¿qué había en Europa en el siglo XVIII que en España fue el único país que no hubo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué estaba pasando en Europa? Algo. Más allá de la Revolución Francesa, de las ideas liberales, económicamente en Europa pasó algo. ¿Este o no? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasaba en Europa económicamente? Siglo XVIII. Lo vimos la semana pasada, después de la Revolución Francesa. Ah, está muy bien, ¿no? La Revolución Industrial. Entonces, como hay una revolución industrial, como se venden manufacturas en grandes cantidades, como están reemplazando los talleres, obviamente que España no estaba en potestad, ¿no? No tenía o no podía pelear directamente contra quién. No podía pelear contra Inglaterra, era imposible. La industria de Inglaterra había crecido un momento, pues, ya que había sobrepasado todo. Y España no podía competir contra Inglaterra, ¿no? Entonces, el decreto de libre comercio le afectó a España, porque va a llegar un momento en que ellos no pueden competir contra ellos, ¿no? Entonces, todo lo que trató de hacer en cierta medida, España no le funcionó, lamentablemente. Bien, luego de esto, ¿no? Hay nuevos lugares donde se explota minerales, como es el caso del Cerro de Pasco, que se sigue explotando en la actualidad, ¿no? Hualgayoc, Orochirí, ¿no? Y esta es la creación, se crea en Nueva España, ¿no? No aquí en el Virreinato, el Tribunal de Minería, ¿no? Que era una institución encargada de velar por los intereses de las minas, por la explotación, ¿no? Y que se haga de manera acorde. Bien, dentro de las reformas fiscales, ¿qué plantea, no? La implementación de aduanas internas e incremento de la alcabala. Profesor, ¿qué es una aduana interna? Bien, mira, aquí, ¿no? En este caso, dentro de Perú, si tú querías pasar del punto 2 al punto 6 te cobraban por entrar al punto 6. Si tú estabas en el punto 7 y querías llegar al punto uno, ¿por dónde pasabas? Por el punto 5, por el punto 3 y por el punto uno. Te cobraban impuestos por pasar de un lugar a otro. Ahora, si tú querías salir del virreinato de Perú y, por ejemplo, pasar al virreinato del Río de la Plata, ¿qué hacían? Te cobraban una aduana interna. Entonces, obviamente, estas aduanas afectaron ¿a quién? A los comerciantes, ¿no? A los comerciantes que estaban dentro de las jurisdicciones, ¿no? Que estaban, pues, no, dentro del virreinato. Claro, como me siento como un peaje, ¿no? Obviamente al comerciante no le convenía esto, porque pasaba un lugar a otro y le cobraba, le cobraba, le cobraba, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron los que sufrieron por estos incrementos de los impuestos fiscales? Los comerciantes internos dentro del virreinato, ¿no? ¿Quién puede ser uno de ellos? Tupac Amaru II. Bien, y otra cosa abominable aquí es la legalización del reparto de mercancías, pero hay que recordar algo que es importante. Esto no estaba legalizado. Esto que está haciendo el reparto ilegal de mercancías
Fue una práctica que se creó en la época del virrey Toledo y que el virrey Toledo no lo aprobó. Es más, estaba en contra de este reparto de mercancías. Profe, ¿qué es un reparto de mercancías? Un reparto de mercancías es que, por ejemplo, el indígena que trabajaba dentro de la minería, dentro de la minera, le pagaban. Profe, pero está bien, claro, está bien, pero ahí viene un problema. Que todos los productos que llegaban de España, el español le obligaba al indígena a comprar. Por ejemplo, si estás en la mina, te hago una pregunta, ¿te serviría, no sé, un paraguas? No, no, no tiene sentido. Bueno, el español que hacía, le vendía productos al indígena y el indígena, como en la mayoría de los casos, no tenía para pagar estos productos, ¿qué pasaba? El español le decía que se endeude. Y al endeudarse el indígena, pues lamentablemente tenía que pagar esto. Entonces se legaliza el reparto de mercancías. Los indígenas viven atrapados dentro de las mineras porque no pueden salir, porque no tienen dinero para pagar lo que adeudan por haber comprado productos de los españoles. No, es una cuestión totalmente, pues, ilegal y matonesca, ¿no? Que hizo el Imperio Español en esa época, ¿no? Lo legalizó. Bien, se da un cobro efectivo del tributo indígena, que eso se traduce obviamente pues en abusos, ¿no? Que hacen los corregidores, porque todavía ahí existen los corregidores, y se crean estancos. ¿Qué es un estanco? Es un impuesto a los productos que más se consumen. Profe, como por ejemplo, ¿cuál? En la actualidad, ¿qué es lo que más se consume? La chela, ¿no? Cuando tú eras niñito, tenías, ponte, pues, no, unos 3 4 años, la chela costaba 3 por 10. ¿Y qué pasó, profe, después? Lamentablemente la chela empezó a costar ya 3 4, ¿no? 4 por 12, ¿no? Y 3 por 12 se hizo más caro y ahora la chela cuesta 5,50. Con 10 soles no te puedes comprar dos chelas en la actualidad. No se puede. Profe, ¿y por qué hacen eso? Bueno, porque la chela está mal comprarse, ¿no? Entre comillas. Porque la chela, pues, no, no debería ser tan cara. Aunque de aquí 10 años la chela va a estar extremadamente cara. Profe, ¿por qué? Porque con 10 litros de agua se hace 1 litro de cerveza. Entonces, de acá a 10 años, cuando no haya agua, ¿tú crees que alguien va a querer hacer cerveza? No, no. O en el caso lo harán, pero ¿cómo lo venderán, pues, no? O sea, va a haber una cosa de élite, ¿no? ¿Cómo gastas 10 litros de agua para hacer 1 litro de cerveza? ¿No? Bueno, lamentablemente la chela se va a perder, ¿no? Bueno, al menos disfruté toda mi universidad tomando chela, así que quizás no me duela tanto. Bien, creación de estancos, en este caso sal, tabaco, pólvora, naipes, ¿no? Productos que se venden regularmente van a tener una elevación en la compra de esto, ¿no? Bien, consecuencia de todas las reformas económicas que hicieron, incremento de la presión fiscal sobre la población, ¿no? Obviamente, la gente ve cómo ahora le están cobrando más impuestos, ¿no? Aumenta la competencia comercial dentro, internamente y también externamente, porque ahora también compiten contra los vendedores que vienen del extranjero. Y esto obviamente pues, ¿no? Llevó a un descontento popular y a rebeliones antifiscales. En el caso de la rebelión de Tupac Amaru empieza siendo una rebelión antifiscal. Bien, ahora vamos a lo último, ¿no? La reforma eclesiástica y educativa. En este caso, disculpen, salud. Vamos a ver un poco aquí los jesuitas. Bien, mira, en ese mapita que te estoy pasando, dale clic por favor. Te vas a dar cuenta de las posesiones jesuitas que existían en esa época, ¿no? Obviamente, pues, gracias, Estrella. Eh, Son posesiones grandes, ¿no? Mira, dentro de Perú hay una posesión grande, ¿no? Que esa es en la selva, ¿no? Exactamente en el lugar creo que es Maynas, ¿no? O bueno, Amazonas. En Bogotá también había una jurisdicción grande de reducción jesuita, y te das cuenta, ¿no? Por otros lugares también las reducciones jesuitas son enormes. ¿Qué tenía un jesuita? Uno, tenía colegios. Dos, tenía negocios. Tres, sabían administrar bien tanto su colegio como el negocio. Y hay una cuestión acá bien interesante del jesuita que ya te lo mencioné hace tiempo, ¿no? Pregunta, ¿a quién responde el jesuita directamente? ¿Te acuerdas? ¿A quién responde? Por ahí una idea. ¿A quién responde el jesuita directamente? ¿Quién es el amo del jesuita, al que el jesuita responde todo lo que hace? ¿Quién es como su jefe el jesuita? ¿Te acuerdas?
Lo mencionamos en el Concilio de Trento. Claro, muy bien, ¿no? Al Papa, ¿no? Responden directamente al Papa. Entonces, si estamos hablando de un Estado totalmente centralizador, la pregunta del millón es, ¿tú crees que a un Estado netamente centralizador van a querer responder los quesitos a ellos? No, no, obviamente no. Entonces, para el Estado, pues, absolutista de los Borbones, no les convenía que haya una institución de esa magnitud, ¿no? Como los jesuitas, que tenían su propia institución educativa, sus propios negocios y sus propias tierras de cultivo, ¿no? No les convenía, porque no respondían a la corona española. ¿A quién respondían? Al Papa. Por lo tanto, tenían un poder autónomo de la misma jurisdicción española, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hicieron? No se les ocurrió mejor idea que expulsar a los jesuitas, ¿no? En el año de 1767, el rey Carlos III decreta la expulsión de todos los jesuitas de todo el territorio español. ¿Bien? Y por lo tanto, pues la justificación era que los jesuitas habían dado su voto. ¿A quién? Un juramento de fidelidad al Papa y que no obedecían al rey. Entonces había una deslealtad ahí. Entonces el virrey aquí en Perú, que es Manuel Amat y Junyent, ¿no? Cumplió la orden de Carlos III y dispuso el destierro indefinido de los jesuitas. Adiós, jesuitas. No, no, no. La Inquisición no se fue con ellos, porque la Inquisición es manejada exactamente, claro, es una institución de la Iglesia, pero no solamente era manejada por los jesuitas, ¿no? En este caso era manejada por otras instituciones, o por otros grupos eh, religiosos, ¿no? Como por ejemplo los dominicos o los franciscanos, ¿no? Ellos manejaban lo que era la Inquisición, ¿no? Los jesuitas no manejaban la Inquisición. Así que se fueron los jesuitas, ¿no? Se van. Profe, ¿hay algún país donde no se fueron? En Paraguay, por ejemplo, los jesuitas no se fueron, porque los indígenas se rebelaron si se iban los jesuitas. Pero aquí se fueron, lamentablemente, los jesuitas. Un lugar, profe, donde se fueron los jesuitas, por ejemplo, ¿no? Seguro tú has visto la Biblioteca Nacional, la que queda en Abancay. No sé si lo has visto. Atrás de esa Biblioteca Nacional está una iglesia, que es la iglesia de San Pablo, que es una iglesia gigante. En ese lugar, que, bueno, ahora es la Biblioteca Pública de Lima, en ese lugar estaba la biblioteca más grande de todo América. Una biblioteca que contaba con 40.000 volúmenes de libros. 40.000. ¿Ah? Ni Oxford le hacía el par a esa biblioteca. ¿Qué pasó cuando los cositos se fueron? Le quitaron todas sus propiedades. Por lo tanto, como le quitaron todas sus propiedades, los jesuitas se quedaron sin nada, ¿no? Nos quedamos también sin la biblioteca más grande de América. Algunos libros fueron pasados a San Marcos y otros libros desaparecieron o fueron vendidos a otros lugares, ¿no? Por lo tanto, para poder repartir todos estos bienes de los jesuitas se creó el Tribunal de Temporalidades, ¿no? Para repartir los bienes de los jesuitas los bienes que quedaron de los jesuitas, ¿no? Y bueno, se crea también el Real Convictorio de San Carlos, que en vez de ser un lugar donde iban a adoctrinar o iban a dictar, se volvió un lugar de foco de ideas libertarias, ¿no? Más adelante para la independencia del Perú. Continuamos. Vamos de frente a lo que son las insurrecciones, pero antes voy a ver a qué hora es su receso. Ah, no hay receso, ¿no? Estoy hablando tonterías. Ya, no hay receso. Nos vamos de largo. Bien. Entonces, insurrecciones andinas del siglo XVIII, ¿no? Obviamente, en base a estas reformas borbónicas, se empezaron a dar levantamientos populares, ¿no? Que en esta cuestión, ¿no? Tuvieron como signo de protesta, ¿no? El alza de las cargas fiscales, ¿no? En el caso de Tupac Amaru II fue una rebelión netamente antifiscal, ¿no? Bien, ahora, vamos con Juan Atahualpa, ¿no? Este señor fue una cosa icónica que existió en esa época. ¿Por qué icónica? Porque Juan Atahualpa fue una persona que se formó dentro, ¿no? Bueno, de misiones franciscanas, de misiones jesuitas, aprendió el latín, aprendió también español, y luego de eso Juan de Atahualpa viaja a Europa. Va a viajar a Europa donde va a aprender muchas cosas más, ¿no? Donde también va a recibir parte de lo que son las ideas liberales y las ideas de la Ilustración. Y con esas ideas que tiene Juan de Atahualpa va a regresar aquí a Perú. Una vez que regresa aquí, Juan Atahualpa se da cuenta que hay que cambiar la situación en que está el indígena, ¿no? Por lo tanto, él va a plantear aquí una rebelión, ¿no?
Entonces, en el año de 1742 se da un movimiento rebelde que va a involucrar una cantidad grande de etnias de la selva y también de la sierra, ¿no? ¿Qué etnias de la selva se van a anexar al llamado de Constanza Atahualpa? Por ejemplo, la etnia de los ayánicas, la etnia de los amueyas, la etnia de los machillengas, los conibos y los piros van a pertenecer a este movimiento que hace Juan Santos Atahualpa, ¿no? Entonces, este levantamiento se origina en el Gran Pajonal, se extiende por las zonas de Huánuco, Pasco, Junín y Ayacucho, ¿no? Y esta rebelión tenía, pues, no, una misión. Uno era expulsar a los jesuitas, disculpa, expulsar a los españoles y expulsar a los africanos de los Andes, ¿no? Así que tampoco era una misión, pues, ¿no? Que se quería encargar de, ¿no? De limpiar a todos los que estaban siendo esclavizados, ¿no? Más bien querían votar a la raza que no era como de ellos, ¿no? Entonces, esto se dio a causa de que, uno, que las misiones franciscanas abusaron de los indígenas, ¿no? También se dio la mita de la sal, donde mandaban a los indígenas a ser explotados para sacar sal, y a las epidemias constantes que habían y que ningún español, pues, prestaba la atención a la muerte de los indígenas, ¿no? Entonces, como mencioné, hubo una alianza con las tribus amazónicas, consiguieron algunas victorias importantes a raíz de una cuestión, ¿no? La guerra de guerrillas, ¿no? Una guerra de guerrillas es atacar en madrugada, ¿no? Quemar los suministros, matar a algunos y luego retirarse. Esa es la guerra de guerrillas. ¿Por qué no una guerra a campo abierto? Porque una guerra en campo abierto, obviamente por el armamento que tenían los indígenas, no iban a ganar, ¿no? Así que esta guerra de guerrillas fue más factible para Juan Francisco Atahualpa por una razón también, ¿no? Que ellos conocían el territorio. Bien, así Juan Atahualpa avanza, ¿no? Con este movimiento, sumó una cantidad grande de indígenas, sobre todo también de la selva. Pero hay una cuestión acá, ¿no? A pesar que él se nombró a sí mismo Inca, ¿no? También aquí vemos que él usa símbolos cristianos. Entonces, es una persona que respeta parte de sus tradiciones que tiene, pero a la vez también eh, tiene una influencia católica por parte de los españoles, ¿no? Bien. Entonces avanza esta rebelión, obviamente que es una rebelión que en algún momento se desgastó, ¿no? El virrey tuvo que abandonar zonas como Chanchamayo, Oxapampa, ¿no? Y hay una cuestión acá importante, ¿no? Juan Sosa Atahualpa nunca va a ser capturado, ¿no? Nunca fue capturado. Eh, es una cuestión simbólica porque hasta el día de hoy mucha gente de las tribus amazónicas te dice que él está vivo, ¿no? Que él se fusionó con la naturaleza, ¿no? Hay una cuestión bien simbólica e importante de Juan Atahualpa, ¿no? Pero bueno, nunca fue capturado y una vez que Juan Atahualpa desaparece, ya esto hace que los españoles recuperen parte de los dominios, pero hay una cuestión acá, ¿no? Una vez que los españoles se dieron cuenta que Juan Atahualpa se retiró de aquí, no volvieron al Gran Pajonal, no volvieron al Gran Pajonal, no volvieron a hacer labor evangélica, ¿no? Y las misiones franciscanas que estaban en la selva fueron abandonadas, ¿no? Bien, vamos a la siguiente, ¿no? La siguiente es la rebelión de Túpac Amaru II. Ahora, hay una cuestión acá que voy a explicar que es importante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una rebelión y una revolución? ¿No? En el caso de las revoluciones, una revolución es algo que quiere cambiar el sistema. ¿Cómo el sistema, profe? Por ejemplo, cuando hemos visto la Revolución Francesa, es un movimiento, pues, ¿no? Que quiere cambiar completamente lo que es, ¿no? El sistema, pues, monárquico absolutista, ¿no? Y lo quiere cambiar por un sistema republicano o un sistema monárquico constitucional, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero es un cambio total de sistema. Un cambio con nuevos derechos, un cambio con nueva organización social, etcétera, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo aquí son rebeliones, no, no son revoluciones. ¿Por qué? Porque no quiere haber, no necesitan un cambio de estructura, no necesitan un cambio de sistema. Nos damos cuenta aquí en el caso de Túpac Amaru II, que es una rebelión, y en un inicio es una rebelión antifiscal, porque él lo que quiere es eso, ¿no? Cambiar algunas cuestiones, ¿no? El mal gobierno de algunos españoles, ¿no? Como él menciona a Túpac Amaru, ¿no? Pero no es que él quiere cambiar el sistema, ¿no? Él no quiere instaurar el imperio del Tahuantinsuyo, él no quiere que el sistema se cambie, no quiere que haya un nuevo monarca, ¿no? Él no quiere eso. Ten en cuenta eso porque eso probablemente puede ser que venga una pregunta examen de admisión. Por eso que se llaman rebeliones, no se llaman
revolución. Una revolución es totalmente diferente, ¿no? Cambias toda la forma de estructura de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la revolución es algo más general y la rebelión es algo más específico. Claro, podría decirse así, ¿no? Porque la revolución es algo que abarca cosas mucho más profundas, como la forma de pensamiento, la forma del sistema político, la forma de la economía, la forma en que se ven las clases sociales, etcétera, ¿no? En cambio, la rebelión es específico, ¿no? Va en el tema de cambiar algo dentro del sistema, nada más, ¿no? Simple, ¿no? Se podría decir que cuando se dio la marcha de los Pulpines, no sé si ustedes recuerden, tendrían pues 8 años, 10 años, hubo una marcha llamada la Marcha de los Pulpines, que fue una marcha donde los jóvenes salieron a marchar porque nos quisieron quitarla gratis y algunos, recortar algunos derechos que se habían ganado por años, ¿no? Pero no queríamos cambiar el sistema, ¿qué queríamos? Cambiar una de las leyes que habían instaurado el Congreso, ¿no? Entonces eso fue específico. Se puede decir que es una rebelión, una insurrección, ¿no? Pero no es una revolución. No es una revolución. Mm. Profe, ¿y van a haber revoluciones más adelante? Bueno, creo que cuando empiezas a escasear productos como el agua, cuando empiecen a haber lugares inhabitables por el constante cambio climático, es probable que haya revoluciones verdes, ¿no? Es decir, que la gente empieza a atacar al Estado o a otras instituciones que no hicieron nada por detener esto, ¿no? Pero hay que recordar algo, ¿no? El humano es una persona que hasta que no le suceda, no lo cambia, ¿no? No solamente el peruano, hablo en general, ¿no? Líneas generales. El humano lamentablemente es así, ¿no? Bien. Pues te pregunta, profe, entonces, ¿qué quería cambiar Tupac Amaru? Específicamente dentro del sistema. Sí, lo que él quería cambiar es todo las nuevas, formas fiscales que habían nacido en esa época, ¿no? Es decir, las reformas borbónicas plantearon reformas fiscales importantes, y eso era lo que quería cambiar Tupac Amaru, ¿no? Específicamente eso. No quería cambiar el sistema. No quería ser el nuevo Inca, no quería derrocar al rey, no quería separar al virreinato del Perú y formar una nueva, un nuevo estado, no. Específicamente él lo que quiere es cambiar eso, ¿no? Una rebelión antifiscal, ¿no? Entonces, específicamente va a eso, ¿no? Bien. Entonces, vamos a explorar esta revolución. Disculpa, esta revolución, esta rebelión, tanto estoy hablando y yo revolución. A ver, ahora, esta rebelión empieza siendo netamente antifiscal, ¿ok? Ese es su primer cuadro de ellos, es una rebelión antifiscal. ¿Por qué es una rebelión antifiscal? Porque en este caso, el señor José Gabriel Condorcanqui, alias Tupac Amaru II, ¿no? Curaca de Tinta, Tungazuca y Surimana, lo que va a hacer él es darse cuenta, pues, ¿no? Que él era un arriero. Profe, ¿qué es un arriero? Un arriero es una persona que tiene mulas. Mulas en cantidades inimaginables. ¿Cuántas mulas, profesor? Más o menos él tenía una aproximada de 10.000 mulas, por ejemplo. ¿Y qué hacía él? Transportaba mercancías de un virreinato a otro virreinato. Eso era lo que hacía Tupac Amaru II. Transportar. Transporta, transporta y transporta. Pero llega un momento en que aparecen las reformas borbónicas y le dicen, ¿sabes qué? Vas a pagar más. Obviamente no le gustó, ¿no? Como no le gustó esto a Tupac Amaru II, sucede pues no aquí un problema, ¿no? Sucede un problema porque Tupac Amaru II en un momento va a quejarse donde el corregidor, y el corregidor no le hace caso. Como no le hace caso el corregidor, que hace Tupac Amaru II? Se va a quejar con la audiencia de Lima. Y en la audiencia de Lima también le meten visto, ¿no? Le meten su visto ahí. Leído, al lado le dicen. Lo sacaron a Tupac Amaru. Tupac Amaru llegan molesto a su casa, ¿no? Nadie me ha hecho caso, así que voy a hacer mi protesta, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hace el señor Tupac Amaru II? Le invita a tomar un té a Arriaga, ¿no? Lo llama, "Oh, Arriaga, ven a mi jato, vamos a tomar un té, no te preocupes, no va a pasar nada", ¿no? Arriaga todo pavo, ¿no? Obviamente creyendo que Tupac Amaru no haría nada. Va a su casa, toma su té, y cuando Arriaga se está retirando de la casa, lo van a apresar. Lo van a apresar al señor eh, Arriaga el 4 de noviembre del año de 1780, y a partir de ese momento, 6 días después, va a ser juzgado en una plaza y Arriaga va a ser ejecutado. Lo van a ahorcar. Muere Arriaga, ¿no? Ahora, por eso es una pregunta, profe, ¿qué tan cierto es lo que mostraron en Tupac Amaru II en la tele verdad? Es malísimo, malísimo. Malísimo, realmente. A mí me dio pena. Me dio pena porque tiene buenos actores, pero la producción en sí es mala, ¿no? La producción, en toda la producción es mala. Toda la producción.
la vestimenta de los indígenas, la vestimenta de los mismos españoles, la vestimenta de la gente, la forma en cómo entablan el lugar es malísimo, malísimo. Profe, se debió cambiar, obviamente, el enfoque que le quieren dar es malo, ¿no? Hay que decir las cosas como son, ¿no? Es decir, yo entiendo que uno quiera decir que bueno, ¿no? Tupac Amaru segundo, que quería cambiar las cosas, ¿no? Que se preocupaba por los indígenas, ¿no? Que luchó por ellos. Hay que decir la verdad, ¿no? Esto empezó como una rebelión antifiscal porque le molestó su comercio, ¿no? No fue porque se preocupó por los indígenas. Luego adoptó esta medida porque quería plegar a los indígenas a su rebelión, ¿no? Pero no necesariamente lo que ponen en la serie, ¿no? Me decepcionó. Pero yo les doy una recomendación. Si ustedes quieren eh, leer un poco sobre eso, hay un libro que seguro muchos de ustedes deben de haberlo leído o por ahí le deben haber alcanzado, ¿no? Claro, ¿no? Como decía su compañero Diego, le trataron de dar un aire nacionalista y del todo nacionalista, pues no, no es, ¿no? No es así. Pero ¿por qué le hicieron? Porque vende, pues, ¿no? Lo que necesitan ellos es vender. Y eso es lo que hicieron, tratar de vender la idea, ¿no? Ah, bueno, ahorita continúo con el engaño. Hay un libro que se llama La rebelión de Tupac Amaru, de Charles Walker, que es no sé si lo conocen, es un extranjero. Es un libro que fue muy vendido en la feria de libros. No sé si ustedes van a la feria de libros, les recomiendo que vayan a la feria de libros, pero no compren libros de autoayuda, pues, no, por favor. No, compra tu manga, eso sí, compra tu manga, muy bien, compra tus cuentitos, ¿no? Pero también compra un libro de historia, pues, ¿no? Para que ahí vayas leyendo. Ahora, ¿hay un libro sobre eso? Sí. Profe, y hay un libro donde lo puedo trucar, porque soy pobre como usted. Bueno, quizás no sea pobre como yo, pero porque yo sí necesito, ¿no? Pero si tienes plata, obviamente, cómprate el libro original, ¿no? Si no tienes plata, aquí te lo paso. Yo, tu profesor traficado ante libros de historia de tiempos inmemorables, ¿no? Ahí está, para que te descargues en tu fono, en tu computadora. Ahí está el libro de Tupac Amaru, el mejor libro hasta ahora. Hay otros libros, pero creo que este es el que mejor sintetiza todo, que es el libro de Charles Walker que se llama La rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Libro bacán, ¿ah? Un poco carito, pero con esto ya estás, con esto ya estás bacán, pues, ¿no? Ya, ¿qué más quieres con esto? Eh, El libro es bacán también, ¿ah? No te vas a aburrir de leerlo. Lo habrá creado un estadounidense y tú dirás, ¿qué sabrá él de la historia del Perú? El pata sabe, sabe y sobre todo sabe una cosa muy importante, escribir. Porque leer un libro de historia es aburrido. Pero cuando un historiador sabe escribir y te hace llegar, chévere, ¿no? Esa es la portada del libro, ¿no? Bacana. Así que te recomiendo que lo leas, te vas a divertir bastante con este libro que te estoy pirateando acá, ¿no? Ojalá nunca me denuncien por piratear libros, ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer, no? Si no tenemos plata, vamos a estar haciendo. Cuando estés en San Marcos, va a ser más chévere porque hay impresoras. Hay impresoras y en las impresoras tú puedes, escanear y fotocopiar los libros que tú quieras y te va a costar 4 soles, 5 soles, 6 soles, más el anillado, un sol 50 más. Te puedes comprar, puedes, fotocopiar un libro que cuesta 90 soles y te va a costar 6 soles o 7 soles. Mira todo lo que te ahorras, ¿no? Y ahí en esa página que te recomendé lo puedes hacer. Bien, entonces, como estaba contándoles, ¿no? Lo invitó a tomar té, y estaba en su jato, ¿no? Lo engañó, más adelante lo apresan Arriaga, le hacen un juicio y lo matan, ¿no? Obviamente, Arriaga no era una persona muy querida, ¿no? No era muy querida. A ver, historia del Perú contemporáneo, que no tiene historia del Perú contemporáneo. A ver, vamos a ver. Pensé que tenía. ¿Eso no fue el primer libro que les pasé? A ver, hay varios de estos, ¿no? Pero les voy a pasar a ver un ratito. Historia del Perú contemporáneo es, ¿no? Bueno. Mm. Tengo hasta Historia Mínima del Perú, que es el último libro de historia que ha salido, pero es historia contemporánea. Me voy a demorar en buscarlo. Ya la otra semana se los paso.
Les paso los tres libros de historia. Los tres libros de historia les paso, porque... Sí, de Carlos Contreras, ya sé, pero voy a perder tiempo buscándolo y tenemos poco tiempo para acabar esta clase. La otra semana les prometo que les paso los tres libros. El de Carlos Contreras y Marcos Cueto, que es Historia del Perú Contemporáneo, el de Peter Claren, que también es Historia del Perú, que viene desde la época de los incas hasta el siglo XX, y luego les paso el último que se llama Historia Mínima del Perú, también creo que es de Carlos Contreras y Marina Zuloaga, para que ahí lo tengan ya los tres en PDF y puedan leer de ahí y buscarse información. Bien, eh, continuamos, entonces ya, matan a Arriaga y a partir de ese momento ya, ¿no? Lo que va a hacer el señor Tupac Amaru para tener, pues, ¿no? Una proximidad más con la gente, que lo apoyen, ¿qué hace? Este señor lo que va a hacer es, pues, ¿no? Proponer cosas, ¿no? Como está ahí, ¿no? Quiere que se, que se censure, ¿no? La explotación de la mina de Potosí, ¿no? Que se baje, obviamente, pues, los impuestos, que se anulen los forzosos, los repartos de mercancía, porque ya les comenté que era, y que se eliminen el establecimiento de las aduanas internas, ¿no? Con esto pliega una cantidad grande. O sea, hay una, que es una cuestión importante aquí. Al inicio, esta rebelión de Tupac Amaru tiene a criollos, negros, indígenas y mestizos apoyándola. Sin embargo, esto va a cambiar en la primera parte, cuando suceda este acontecimiento, ¿no? Lo que va a pasar aquí es cuando ya está ya formado su ejército de Tupac Amaru II, se va a dar lo que es la primera batalla, ¿no? Que es la batalla de Sangarará, el 18 de noviembre del año de 1780, ¿no? Una batalla importante, pero también trágica. ¿Por qué? Porque luego de eso, los indígenas, ¿no? Tupac Amaru II da la orden que no maten a ningún criollo dentro del pueblo, pero los indígenas no le hacen caso. ¿Qué hacen los indígenas? Van a la iglesia donde estaban ahí pues los abuelitos, las mujeres, los niños que eran criollos, y los indígenas matan a todos. No le importó que eran niños, nada. Es así, ¿no? Lamentablemente cuando empieza una rebelión, no hay nada que lo pueda parar. ¿No? Yo les recomiendo una lectura bien chévere, que es la rebelión de Haití, que es una rebelión de negros, una rebelión netamente sangrienta, ¿no? Cuando llega un momento en que tú maltratas, aprietas tanto a una persona, cuando explota una rebelión, no hay forma de pararla. No hay forma, hagas lo que hagas, las rebeliones cuando explotan no hay forma de parar, al menos que la destruyas. Y esto pasó con la rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? Por más que Tupac Amaru les pidió que no maten a los criollos, no le hicieron caso. Fueron a esa iglesia y mataron a todos. No le importó que sean niñas, mujeres, niños, abuelos, a todos los mataron. Los criollos, cuando vieron esto, obviamente se asustaron, ¿no? Dijeron, definitivamente, los indígenas no nos quieren dentro de su bando. Los criollos se retiran, se van del bando de Tupac Amaru II y obviamente, como buenos criollos que son, ¿qué hacen? Traicionaron, pues, ¿no? Lo traicionaron a Tupac Amaru II y se plegaron al lado de los realistas. Entonces, Tupac Amaru II comete un error mucho más grande. Va a tener otras victorias pequeñas, pero llegó el momento clave de Tupac Amaru II. ¿Qué debía hacer? Invadir Cusco, sitiar la ciudad y tomar posesión de ella. Una vez que tomara posesión de la ciudad de Cusco y una vez que tomara Sacsayhuamán, iba a ser muy complicado que lo sacaran de ahí. ¿Por qué? Porque si Tupac Amaru II resistía en Cusco y si la rebelión que estaba haciendo Tupac Katari en Bolivia se fusionaban estas dos y tomaban todo el sur, se podía hacer un estado del sur y derrotar a los españoles. Lamentablemente Tupac Amaru II, que había sido educado como español, este pata pues lamentablemente comete el error y no ataca Cusco. ¿Qué quiere? Que la ciudad se rinda. Le dio demasiados días para que se rinda. Obviamente las noticias llegaron a Lima y de Lima mandaron un ejército y el ejército obviamente era mucho más grande que el ejército que tenía Tupac Amaru y lo van a despedazar, ¿no? Va a ser capturado por el ejército que mandan de Lima y lamentablemente va a ser llevado a un juicio y en ese juicio pues lo encuentran culpable y lo van a matar en la plaza, ¿no? Que todos ya conocen la forma en que Tupac Amaru fue pues asesinado y va a morir junto a su esposa y sus hijos, ¿no? Pero no contento el virrey con eso, lo que él hace es primero que Tupac Amaru presencie cómo matan a sus hijos, luego que presencie cómo matan a su esposa y luego muere él, ¿no? Date cuenta de la magnitud, ¿no? No hay forma de conciliación con eso, ¿no? Y hay gente, pues, ¿no? De España que dice que ellos trajeron la cultura, que trajeron la paz, que trajeron
la forma de, ¿no? Que aquí nos matábamos, que éramos unas tribus estúpidas y tontas, que no sabíamos hacer nada. Yo me pregunto, ¿y qué hacían los europeos allá en Europa? ¿Jugaban parchís? ¿Jugaban jazz? ¿Qué hacían? ¿Jugaban cartas? ¿No? ¿Qué fue la guerra de los 30 años? La guerra de los 100 años. ¿No? Por favor, ¿no? Es decir, no vengan a darnos clase de que ellos eran civilizados, ¿no? Bueno, así acabó la rebelión de Tupac Amaru II. Claro, ¿no? Los europeos son tan recontra locos, ¿no? No sé qué hablan. ¿Te acuerdas? La Primera Guerra Mundial, más de 2 millones de muertos, y tú dices, ya no creo que haya una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y si hubo más muertos todavía, más armas, ¿no? Más locos, ¿no? Pero bueno, así son los europeos, tan quemados, ¿no? Ellos creen otra cosa. Bueno, y aquí hay gente que cuando viene el rey de España, ¿no? Le dan así chupamedias, pero totales, ¿no? Que estoy orgulloso de llevar la sangre de España, dicen. Para allá, güey. Estoy orgulloso. Mira, Castillo tendrá miles de errores, me caerá mal en muchas veces, pero nada como el discurso que le metió al rey de España al frente de él, ¿no? Qué bien, ¿no? Es decir, los pueblos indígenas se habrán sentido bien, ¿no? Que alguien por fin le haya dado una cachetada al rey de España que viene acá a creerse, ¿no? Bueno, en fin, esta rebelión que vemos de Tupac Amaru II fue la primera fase, obviamente. Hay una segunda fase, que es la fase Aymara, donde el señor, ¿no? Que no se llama Tupac Katari, dice su nombre de batalla, su nombre es Julián Apaza, ¿no? Que era un líder aymara, dirige una rebelión con el nombre de Tupac Katari, con la ayuda de su esposa, igual que en el caso de Tupac Amaru tuvo la ayuda de Micaela Bastidas, acá también su esposa la ayudó, que es la señora Bartolina Sisa, y hacen una rebelión importante con 40.000 hombres, van a sitiar 2 veces la ciudad de La Paz, no logran capturarla, y luego ya el ejército diezmado, ¿no? También el mismo gobernador empezó a ofrecer recompensas, dinero, y la gente lo traiciona, pasa y va a ser pues no capturado y condenado a muerte el 13 de noviembre del año de 1781. Y bueno, lamentablemente ahí acaban parte de las rebeliones, ¿no? Que es llamada el siglo de las rebeliones en esta época, ¿no? Ahí acaba eso y vamos a ver las consecuencias de todo esto. Consecuencias de todo esto. Primero va a haber un colapso demográfico en el sur. ¿Por qué? Porque van a morir 100.000 personas. Es decir, si ya habían muerto prácticamente más de 20 millones de indígenas por hambre, guerra y epidemias, ahora se les sumó 100.000 más, ¿no? Como si nada. Bueno, esto, ¿no? El levantamiento a los españoles les hizo ver, ¿no? Que ellos estaban prácticamente en un lugar donde los indígenas eran mayoría y que en algún momento, si explotaba otra rebelión, ellos no iban a poder hacer lo mismo, ¿no? Por lo tanto, ellos, ¿qué hicieron? Primero, prohibieron todo tipo de manifestación artística. Segundo, literatura alusiva al pasado incaico fue prohibido. Por ejemplo, los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, fue prohibido, no se podía leer. También se van a suprimir todos los títulos nobiliarios de los indígenas, incluido el de curaca. Ya no existe el título de curaca. Y se prohibió hablar en quechua o usar símbolos incaicos. Pregunta para ustedes, que es una pregunta muy simple, ¿ah? Que puede venir en esa emisión. ¿Por qué crees que se suprimieron los títulos nobiliarios indígenas como el de curaca? ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que se anulan los títulos de curacas? ¿Cuál crees que sea la causa? A ver. Para evitar futuras rebeliones, ya, pues ese está bien, para evitar que movilicen indígenas, ya, para buscar una igualdad, no tanto, porque más bien le estabas quitando el poder a los indígenas, pero dentro de estas que han dicho ustedes dos, eh, ¿por qué? ¿Qué poder tiene el curaca? Claro, ¿no? Ya tu compañera al lado como que un poco más, ¿no? Sintetizó ahí la idea, muy bien. ¿No? Los curacas podían, ¿no? Iniciar rebeliones como líderes, porque ellos eran líderes. Ellos tenían jurisdicciones territoriales, donde una vez que ellos incitaban el golpe, la gente los seguía, ¿no? Entonces, eso de los curacas, que podían ser traidores, pasó, ¿no? Tupac Amaru se volvió prácticamente un traidor a la corona, ¿no? Y obviamente ellos comandaban, ¿no? Ellos podían, como mencionó tu compañero arriba, podían movilizar indígenas, ¿no?
Entonces, para evitar futuras rebeliones más adelante, la nobleza andina quedó anulada. De ahí para adelante no existió más nobleza indígena, ¿no? Bien, ¿qué más? Obviamente, como también estaba un poco preocupante ese sistema, ¿no? En el sur se creó la audiencia del Cusco, y muy aparte de eso, las intendencias aparecieron y se eliminaron los corregimientos. También se anuló el sistema de reparto de mercancías, que era una locura. Y se reforzó el ejército virreinal. ¿En dónde? En el sur, ¿no? 50.000 hombres fueron enviados al sur en el caso de que existiera algún tipo de rebelión. Y el sistema, ¿no? El bastión militar más grande de Hispanoamérica se volvió el sur, ¿no? 50.000 hombres, ¿no? Un poco complicado pelear contra 50.000. Bien. Y con esto damos fin a lo que serían las rebeliones. Vamos a hablar ahorita de España, ¿no? Que ya, si de por sí ya España estaba mal, ahora España se va al diablo, ¿no? Vamos a ver qué sucede con España. Un clásico, ¿no? Ya, eso estaba cantado, en cualquier momento iba a pasar. Bien, primero para entender este contexto de crisis de Imperio Español, rápidamente nos dirigimos a qué cosa, a Napoleón, ¿no? Nuestro querido Napoleón, que ganó en Austerlitz, que ganó en Leipzig, no, que perdió en Leipzig, que perdió en Waterloo, pero que ganó en Jena, ¿no? Que perdió también en Rusia, ¿no? ¿No? Y el problema, ¿no? Hitler no sabía leer libros, ¿no? Obviamente Hitler es un maldito homicida y desgraciado, ¿no? Hay que decirlo como son. Pero si Hitler hubiese leído un libro de historia y se hubiese dado cuenta que si iba, pues, ¿no? Que si él iba a Rusia en invierno, obviamente iba a perder la guerra, ¿no? Pero no leyó, ¿no? El caso de Napoleón fue igual, ¿no? Napoleón fue en invierno a Rusia, ¿no? Y ya sabemos qué pasó. Pero bueno, en este caso, cuando ya Napoleón ya había fracasado o estaba a punto de fracasar en su invasión a Rusia, a Napoleón no se le ocurrió mejor idea que invadir Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal no había obedecido al bloqueo continental que se le debía hacer a Inglaterra, ¿no? Por lo tanto, es- Napoleón inventa la excusa perfecta y le dice a Carlitos, ¿no? Oye, Carlitos, voy a entrar un ratito a tu tierra, ¿no? Y de ahí me voy a pasar para Portugal, no te preocupes. Entonces Carlos, todo pago, ¿no? Le da la autorización. Y bueno, una vez que le da la autorización, ¿qué sucede ahí? ¿No? ¿Qué sucede? Napoleón no entra a Portugal. ¿Qué hace? Invade España, ¿no? Invade España y en ese momento de invasión sucede una de las traiciones más grandes de la historia de España, ¿no? En este caso, cuando se da cuenta Carlitos de que Napoleón no se va a ir, ¿no? Que se va a quedar en España, se produce el motín de Aranjuez. Ten cuidado y apúntala, por favor. Motín de Aranjuez. ¿Qué es el motín de Aranjuez? Es el que Fernando VII, hijo de Carlos IV, le da un golpe de estado prácticamente y le hace que su padre abdique y le dé el trono a él. ¿Ya? Motín de Aranjuez, Carlos IV abdica y le da la corona a su hijo Fernando VII. ¿No? Así Fernando VII se convierte en rey de España, ¿no? Después de haber hecho renunciar a su papá, todo achorado, Fernando VII, ¿no? ¿Qué va a pasar acá a Napoleón, ¿no? Napoleón se entera, obviamente, ¿no? Llega con su ejército, ¿no? Entra y le dice, ¿qué tienes? Devuelve la corona a tu padre. Le devuelve la corona a su padre y su padre abdica y le da la corona al hermano, ¿no? De Napoleón, que se llama José I Bonaparte, ¿no? También conocido en el mundo del Lampa como Pepe Botella, ¿no? ¿Por qué? Porque era un borracho, ¿no? Así de simple. Bien, entonces, ¿en dónde sucedió todo eso? En la ciudad de Bayona. En esta ciudad de Bayona, Napoleón, obviamente, una persona muy inteligente y con ideas liberales, que propone una constitución que llega a oídos de los criollos, ¿no? En esta constitución, criollos, indígenas, mestizos y negros iban a ser iguales, ¿no? Obviamente, esto le convenía a quién? A los indígenas, ¿no? A los mestizos también. Y a los criollos no tanto, porque recordar que los criollos son retrógradas, son recontra retrógradas, ¿no? Ellos, ya más adelante vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, empieza, ¿no? Aquí esa cuestión de Bayona, pero a la par, en España no reconocen a José I Bonaparte como rey, ¿no? Por lo tanto, empieza un movimiento de independencia, ¿no? Que convoca unas cortes, ¿no? En este caso, se convocan a las juntas de gobierno en la península, ¿no? Se van a convocar las juntas de gobierno que conforman la Junta Central Gubernativa, lo cual pues no le permite que puedan dirigir todavía a las colonias americanas, ¿no? Porque si Napoleón, yo te digo algo, si Napoleón desembarcaba aquí en América
un barco y daba la libertad a todos los criollos, indígenas y negros, la que se armaba iba a ser bien, bien peligroso. Pero, bueno, Napoleón nunca llegó a desembarcar aquí en América. Hubiese sido chévere, ¿no? Tener un capítulo más de Napoleón, pero, bueno, Napoleón no vino. Y no vino porque de acuerdo que Inglaterra tenía el poderío en el mar, ¿no? Sin embargo, llegaron algunos hombres de Napoleón a Haití, por eso que se dio esa rebelión sanguinaria en Haití. Bien, por lo tanto, aquí las juntas gobernativas convocan a las Cortes Generales para defender a su rey, y esto llega a la conformación de las Cortes de Cádiz. Una Corte de Cádiz donde se va a formar un Consejo de Regencia, aunque nace en Sevilla, y a partir de ahí empieza, pues no, estas Cortes de Cádiz que quieren lograr una igualdad política entre quienes, entre España y América, ¿no? Le entrega el derecho de que sean iguales y que puedan, pues, tener los mismos derechos y libertades. Bien, entonces, aquí vamos a ver a diferentes personas, ¿no? En este caso, tenemos por un lado los liberales, que quieren tener un gobierno de corte constitucional, ¿no? Los absolutistas, que defienden al rey, y los diputados americanos, que quieren las mismas libertades que tienen los españoles, ¿no? Bien, por lo tanto, estos liberales se imponen, ¿no? Y van a formar lo que es la Constitución de Cádiz en el año de 1802. Bien, entonces este documento, obviamente, pues va a introducir cambios netamente radicales porque son ideas liberales, ¿no? Las ideas liberales para esa época son radicales. ¿Qué es lo que sucede ahí? El modelo absolutista español iba a ser reemplazado por un modelo de monarquía constitucional, como estaba pasando en Inglaterra. Se iba a establecer un gobierno representativo con ciudadanos que tenían todos los mismos derechos. ¿Ven? Entonces, también se iba a decretar la libertad de imprenta, ¿no? Se iban a abolir todos los virreinatos y se iban a crear provincias. Todo esto iba a pasar. Sin embargo, y aquí viene la palabra, ¿no? El troleo del Imperio Español aquí, ¿no? Viene un troleo, pues, masivo, ¿no? ¿Cuál es el troleo? Que una vez que los españoles logran la independencia de España y lo ponen otra vez en el trono a Fernando VII y expulsan a los franceses de España, Fernando VII al siguiente día dice, bueno, soy rey otra vez, obviamente es un rey absolutista, ¿qué crees que hace? Anula las Cortes de Cádiz. Todo lo que habían llegado a un acuerdo, todo lo que habían peleado por él, es decir, habían hecho una guerra por él, para que él sea rey de nuevo. ¿Y qué hacen? Fernando VII los traiciona. Elimina la Corte de Cádiz y todo se va al diablo. Pero de esto hay una lección acá importante, ¿no? Cuando sucede esto, se formaron lo que son llamadas las juntas de gobierno en América, ¿no? Estas juntas de gobierno en América, formadas por los cabildos, ¿qué tenían que hacer? Defender al rey, ¿no? Así desde Caracas hasta Buenos Aires se fundan, ¿no? Se van a formar todas estas posiciones. Bueno, la pregunta es, profesor, ¿y cuando ya pasó todo esto, las juntas fueron disueltas? No, las juntas se quedaron. Las juntas siguieron, no les importó. Por lo tanto, ahí formó un pequeño error, ¿no? España formó un error. La Junta de Gobierno ya, oye, el chicos, el rey volvió, adiós junta, se acabó todo, no, nos quedamos. Pero si ustedes estaban adorando al rey, ya no, pues ahora somos separatistas, queremos independencia. Entonces las juntas se quedaron, las juntas se quedaron, así de loco. Bueno, entonces ahí está la junta de gobierno que se formaron, ¿no? Chuquisaca, la primera junta, La Paz, Quito, Caracas, Buenos Aires, Santa Fe, Bogotá, Santiago de Chile y Cusco, ¿no? Estas fueron las distintas juntas que se van formando en América. Ahora, ya vamos a hablar de los precursores, pero como no hablan de las causas de la independencia, no lo repasan, vamos a ver un poco los factores de la independencia, ¿ok? Hay factores externos y factores internos que son importantes recordar. A ver, primero, uno, que es importante para darnos cuenta, es la crisis de la monarquía hispánica, ¿no? Ya vimos que venían de una decadencia por la Guerra de Sucesión Española y esto hay que sumarle la invasión napoleónica, ¿no? Una crisis letal para la monarquía. Segundo, el apoyo financiero y político de Gran Bretaña, que buscaba obviamente desestabilizar al imperio colonial español. Hay que recordar que, bueno, Valdemar Espinosa, que es un historiador, ha demostrado por documentación que Túpac Amaru II tenía comunicación con los ingleses y que los ingleses le iban a mandar armas y ejército para que ellos pudieran hacer su rebelión. ¿Mm? Eso quiere decir que los ingleses estaban metidos dentro de todo esto, apoyando o financiando económicamente a los movimientos de rebelión,
¿no? ¿Qué más también? Una medida tan importante es la influencia del liberalismo. Hay una influencia del liberalismo político, ¿no? Que nace en las ideas de las Cortes de Cádiz y la Junta de Gobierno obviamente las van a adaptar, ¿no? Eso también fue parte de eso, ¿no? Y una cuestión también importante es la influencia de la independencia de los Estados Unidos y las ideas políticas de la Revolución Francesa, ¿no? Que también llegaron acá. Bien, dentro de los factores internos está uno, el surgimiento y los reformistas. Hay un movimiento aquí, ¿no? De cambio, ¿no? Entonces, está el surgimiento del nacionalismo criollo, ¿no? También el monopolio comercial, que pues no beneficiaba a los comerciantes criollos, ¿no? Como te habrás dado cuenta, porque el Callao fue olvidado. Y habían contradicciones siempre entre el criollo y el peninsular, ¿no? No se llevaban bien. Bueno, también es importante mencionar en esta época es que ya venía también dos rebeliones importantes, ¿no? Juan Santa y la rebelión de Tupac Amaru II. Tú me preguntarás, profesor, ¿y esas fueron las únicas rebeliones que existieron en esa época? No. Scarlett O'Phelan, que es una historiadora, también tiene un libro donde ella dice o escribe y anota todas las rebeliones que se dieron por documentos y fueron prácticamente casi 100 rebeliones. Las más importantes, obviamente, la de Tupac Amaru y Juan Santa, pero no hay que olvidar que hubieron casi 100 rebeliones, un número a considerar, ¿no? Bien, eh, entonces vamos rápidamente a explicar esto de los ideólogos, ¿no? Hay precursores, obviamente, los reformistas, ¿no? Que son, pues, ¿no? Los chupamedias, ¿no? No hay que cambiar nada, ¿no? Simplemente que sea libertad de imprenta, acceso a los criollos, cargos públicos, etcétera, ¿no? Lo típico, ¿no? Es como aquí en Perú, ¿no? Profe, que cambien algunas cosas en el Perú, ¿no? El trabajo, se paga una miseria, no, ¿para qué? ¿Para qué, no? Hay unas cositas que hay que cambiar. Entonces, hay reformistas y separatistas, ¿no? Obviamente, ¿no? Los reformistas querían algunas cuestiones prácticas, pero querían todavía ser parte del imperio español, ¿no? Y por eso los separatistas, que ellos proponían algo diferente, ¿no? Una ruptura con la metrópoli. Una ruptura con la metrópoli y planteaban, pues, no la independencia del Perú, ¿no? Bien, vamos a ver entonces rápidamente estas rebeliones. Pero antes de pasar a las rebeliones, vamos a ver la figura de este señor, pues, ¿no? Que es muy importante, que es la figura de Abascal, ¿no? Porque Abascal no solamente fue una figura importante dentro del virreinato del Perú, sino que Abascal se encargó de destruir todas las juntas de gobierno. Así de abusivo, ¿no? Así Abascal no solamente nos destruyó aquí, sino que también destruyó a las juntas, ¿no? ¿Te acuerdas que te mencioné que las juntas estaban vivas? Estaban vivitas y coleando, así choradas, ¿no? Nadie las podía derrotar. Bueno, Abascal pues no, las derrotó todas. Así, achorado. ¿No? Abascal no tuvo piedad. Me estoy mandando una foto de eso. Aquí están todas las juntas que se van formando. Y Abascal las va a despedazar, ¿no? En este caso, Abascal, nombrado virrey, ¿no? Obviamente se opuso rotundamente a las Cortes de Cádiz. Y cuando Abascal se dio cuenta, pues, ¿no? ¿No? De que las juntas no se querían rebelar, pues Abascal fue y las destruyó, ¿no? En este caso, la Junta de Quito, la Junta de Chuquisaca, la Junta de Charcas y la Junta de Santiago fueron despedazadas por Abascal. A todas las destruyó. Sin embargo, no. Sin embargo, en un momento hubo expediciones de argentinas del Alto del Perú, donde también Abascal las destruyó, porque Argentina mandaba ejércitos al Alto Perú, que era el lugar que ellos querían, desde ahí se podía iniciar la revolución, y Abascal las iba venciendo una tras otra. Bien. Sin embargo, él no pudo acabar con el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿ya? Que era el que estaba abajo, ¿no? El que está abajo, en el Río de la Plata. Y ese lugar se nombró su propia independencia, ¿no? Entonces, Abascal, si bien pues no destruyó a la mayoría de audiencias, disculpa, las juntas de gobierno, no pudo destruir a la única que fue la de Río de la Plata, y esa es donde ahí van a ser San Martín, ¿no? Bien, entonces, Abascal se encargó de hacer todo eso, ¿no? Pero no solamente Abascal se encargó de despedazar a todas las juntas de gobierno, ¿no? Aquí dentro del Perú empezaron pues, ¿no? Unas grandes rebeliones, ¿no? Son en tres lugares, ¿no? La rebelión de Tacna, la rebelión de Huánuco y la gran rebelión de Cusco, que fue una rebelión gigante. Bien, rebelión de Tacna. Son dos. La primera es hecha por el señor Francisco de Sela, ¿no? Quien logró movilizar tanto a mestizos como criollos
¿no? De Tacna, pero también logró movilizar el apoyo de los sectores indígenas en la figura del cacique Toribio de Ara. Toribio de Ara apoyó a Francisco de Sela, ¿no? Y Sela esperaba algo, nada más. Sela esperaba que las tropas argentinas que estaban en el Alto Perú llegaran y se unieran a sus tropas y pudieran derrotar al virrey. Sin embargo, ya sabemos que en el Alto Perú las tropas argentinas fueron derrotadas por Abascal, ¿no? Bien, por lo tanto no llegaron estas tropas y ante el desconcierto de esto, pues ¿no? Los rebeldes van a ser atacados, se sofoca la rebelión y Sela va a ser arrestado y encarcelado. Segunda rebelión, que es la rebelión del año 1813. Esta vez estuvo al mando de Enrique Payardelli, ¿no? Enrique Payardelli y su hermano, Juan Francisco Payardelli, fueron las personas que se encargaron de esta rebelión. Al igual que el señor Cela, esperaban que se le uniera el ejército, ¿no? Argentino. Sin embargo, ya sabemos que el ejército argentino también no pudo pasar en el Alto Perú, ¿no? Tuvo contacto con Manuel Belgrano, que lo animó a que haga una sublevación, que luego iba a llegar el ejército argentino, que nunca llegó. Y bueno, los rebeldes de Tacna otra vez, pues no quisieron atacar, pero van a ser derrotados en la batalla de Camiara. Derrotados otra vez, se disuelve y ahí queda otra vez, pues no, el poder de los, ¿no? De Tacna. Ahí muere la rebelión de Tacna. Continuamos. Otra rebelión, ¿dónde, profe? En Huánuco, ¿no? Entre 1812 aproximadamente, Juan José Crespo y Castillo y José Contreras van a iniciar la llamada rebelión de Huánuco, ¿no? ¿Contra quién se pelean? Contra el intendente González de Prada, que fue la persona que atacó a esta rebelión. Bien, aquí vamos a ver otra vez una conformación de criollos, mestizos, indígenas, ¿no? Que asumen una posición crítica y quieren separarse, obviamente, del Imperio Español y inician una rebelión fuerte, pero sin embargo esta rebelión no logra prosperar y cae, ¿no? Cae y al final los españoles logran tener otra victoria más. Y bueno, pasamos a la llamada la Gran Rebelión de Cusco, ¿no? No es una simple rebelión, esta es la Gran Rebelión de Cusco, porque al igual que la rebelión de Tupac Amaru II, esta rebelión también fue de magnitudes grandes, ¿no? Este movimiento se da entre el año 1814 y el año 1815, ¿no? ¿Por quién estuvo liderada? Por José, Vicente y Angulo, llamados los hermanos Angulo, y por el señor Mateo Pumacahua, que era el curaca de Chinchero, ¿no? Bien. Este levantamiento inicia en agosto del año de 1814 y es considerada, pues, no, como te digo, eh, la segunda gran rebelión de Cusco, porque la primera es la de Túpac Amaru II y se compara en igual magnitud. Bien, estos señores proclamaron la Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Sur, ¿ah? Nombre importante, ¿ah? Bien, y este movimiento se va a dispersar en tres frentes de ataque, ¿no? El primero fue el frente por el Alto Perú y Puno, que fue dirigido por el cura Alfonso Muñecas y Manuel Pinelo, que van a ser derrotados en la batalla de Chacayalta, ¿no? Lamentablemente fracasaron. La segunda fue en Huamanga, ¿no? Que estuvo al mando de José Gabriel Bejar y Mariano Angulo, que van a ser derrotados en la batalla de Huanta en octubre de 1814. Y el último frente de resistencia fue en Arequipa, ¿no? Esta vez en Arequipa, liderados por el mismo Mateo Pumacahua y Vicente Angulo, tienen una primera victoria que es en Apacheta, donde van a derrotar al ejército eh, realista. Sin embargo, van a tener una derrota después en marzo de 1815 en la batalla de Humachiri, ¿no? Derrotados en la batalla de Humachiri, ahí van a morir todos los líderes de la rebelión y ahí también muere el poeta arequipeño Mariano Melgar, ¿no? Quien va a ser fusilado. Y que sale ahora, creo, en el programa del día domingo de Los Otros Libertadores, ¿no? Que no. Está ahí, ¿no? Me da pena por los actores porque son muy buenos. Pero me da más pena porque nunca, cuando hacen una serie histórica, nunca llaman a un historiador, ¿no? No sé qué pierden. Hay historiadores que saben, ¿no? Puede hacer una cosa bonita, pero no lo hacen. Bueno. Esto puso fin a las grandes rebeliones que hubieron aquí en Perú, ¿no? Mucha gente te dice, ¿no? La única rebelión que existió fue la de Tupac Amaru y luego vinieron San Martín. Mentira. Hubieron rebeliones antes de eso. Hubo gente que quiso un cambio dentro del mismo Perú. No es tan cierto que solamente San Martín vino y ya, ¿no? Si San Martín no hubiese venido y no hubiesen existido rebeliones antes, no hubiese encontrado el camino para poder hacer la rebelión. Cuestión que se olvida muchas veces, ¿no? Pero bueno. Hay una represión sangrienta a estas rebeliones,
Por lo tanto, el ímpetu revolucionario del sur va a quedar sosegado por un tiempo, ¿no? Por eso que a partir de 1915 hasta 1821 no hubo más rebeliones, ¿no? Porque obviamente, ¿qué hicieron los españoles? Llevaron un ejército grande al sur, suprimieron, mataron mucha gente, entonces ya había un miedo a hacer una rebelión. Bueno, y así, chicos y chicas, llegamos al final de las rebeliones y conspiraciones criollas, que aquí también la PRE, ¿no? Abusa un poco del término, no solamente fueron criollas, ¿no? También estuvieron apoyadas por los sectores de la población, que fue este caso los sectores indígenas, ¿no? Y también los mestizos. Bien, y nos vamos a este señor, ¿no? El señor San Martín, ¿no? El liberador, la corriente libertadora del sur. Bien, en este caso rápidamente, porque nos queda solamente casi 17 minutos aproximadamente. San Martín es una persona que nació en Argentina, sin embargo se formó en España, y aunque no lo crea, San Martín peleó contra el mismo Napoleón, ¿no? San Martín perteneció a estas Cortes de Cádiz, y San Martín se vio traicionado obviamente por el rey de España, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey de España había prometido que iba a respetar las Cortes de Cádiz, pero una vez que le devolvieron el poder, ¿qué hizo el rey de España? Disolvió las Cortes de Cádiz, ¿no? Entonces, por ahí podría ser, dicen los historiadores, que San Martín, cansado, ¿no? Por la traición del rey de España, ¿qué hizo? Ah, no me quieres dar la paz. Ya fuiste, ¿no? ¿Qué hizo San Martín? Viaja para acá y les quita a todos los españoles, ¿no? Una venganza, pero de aquellas, ¿no? Una venganza de una señora venganza, ¿no? Fue allá, me echó con el rey, y luego el rey le quitó esta Cortes de Cádiz y San Martín dijo, ahora me voy a vengar, ¿no? Y vino y liberó a todos, ¿no? Y les destruyó su sueñito a los españoles. Bien, entonces San Martín viene aquí, obviamente, al único lugar donde existía un lugar que ya estaba independizado, ¿no? Que estamos hablando, pues, ¿no? Del territorio del Río de la Plata, que era ya la jurisdicción de Argentina, ¿no? Llega a Mendoza, que está en Argentina, y forma el Ejército de los Andes, ¿no? La Junta de Buenos Aires autoriza que se forme este ejército y San Martín va a cruzar, ¿no? La cordillera de los Andes y va a llegar a las tierras de Chile, ¿no? Llega a Chile y ahí se encuentra con Bernardo Higgins, que ya tenía otro ejército, y juntos, el 12 de febrero del año de 1817, San Martín va a derrotar a los realistas en la batalla de Chacabuco, ¿no? Entonces, tras esto, San Martín entra con O'Higgins a Santiago y va a nombrar como director supremo de la República a O'Higgins, ¿no? Bien, sin embargo, el ejército realista todavía estaba ahí, no se quería ir, y vuelven a tener otro enfrentamiento que es la batalla de Maipú, ¿no? Batalla de Maipú el 5 de abril del año de 1818, con esto Chile logra su independencia, ¿no? Una vez que ya están liberados, San Martín dice, si nosotros no votamos a los españoles de Perú, no se van a ir. Por eso San Martín organiza otro ejército, ¿no? Pide la aprobación de Argentina y Chile, le dan la aprobación, ¿no? Y se disponen a ir hacia el virreinato peruano, ¿no? Al núcleo, ¿no? Al núcleo del virreinato de todo América, ¿no? Que es el virreinato de Perú. Entonces, manda una expedición por el mar, que es la expedición de Tomás Cochrane, ¿no? Y después Tomás Cochrane nos robó la plata y se fue. Bueno, era un corsario, así que, ¿qué esperabas de un corsario? Y Tomás Cochrane va, ¿no? Se pasea por las aguas del virreinato peruano, no encuentra resistencia, y ya le va diciendo a San Martín por dónde debe ir, ¿no? San Martín forma aquí lo que es llamada la Expedición Libertadora del Perú. Entonces, esta Expedición Libertadora del Perú, ¿no? Realiza la primera campaña marítima con Tomás Cochrane, y luego va a desembarcar el 8 de agosto de 1820, ¿no? San Martín establece su cuartel general en Pisco, va avanzando, pero San Martín era una persona así que no debe existir en esa época, ¿no? Porque era un pata con principios liberales que en verdad quería cumplirlos, ¿no? Él quería que haya libertad de imprenta, libertad de prensa, libertad democrática, quería liberar a los indígenas, quería liberar a los negros, ¿no? Era una persona que era un liberal de verdad, ¿no? No como los liberales de esa época que eran todo fake, ¿no? Puro fake ahí. Pero bueno, entonces San Martín, como no quiere problemas, no quiere broncas, ¿qué hace San Martín? Realiza la primera conferencia, ¿no? La conferencia de Miraflores, ¿no? Aquí va a mandar a su súbdito, ¿no? El señor Antonio Álvarez de Arenales, representante de San Martín, y el virrey Pezuela va a mandar ¿a quién? A Hipólito Unanue. Pero Hipólito Unanue no era de nosotros, ya, un camaleón, ¿no? Típico de peruanos. Conversan, no se llega a ningún acuerdo y siguen las hostilidades, ¿no? Entonces, a finales del año de 1820, el avance de las fuerzas libertadores tiene, tiene victorias importantes, ¿no? En este caso, Álvarez de Arenales, que es la persona que hace las primeras victorias,
tiene victorias muy importantes, va siguiendo avanzando por la Sierra Central, consolida su poder ahí, ¿no? Bien, y va ganando diferentes territorios. Entonces San Martín obviamente tiene unas victorias importantes, por lo tanto, aquí San Martín va a proclamar en Huaura la independencia del Perú por primera vez. No, si te preguntan cuándo, bueno, eso no viene de pregunta examen de admisión, pero ya sabes, ¿no? En Huaura se proclama la primera independencia del Perú en noviembre del año de 1820. Luego el señor José Bernardo de Tagle proclama la independencia en Trujillo y luego le sigue Piura, Lambayeque y otras ciudades, ¿no? Así, a inicios del año de 1821, la mayoría del norte, todas las provincias del norte ya están bajo el control patriota, ¿no? Bien, entonces, aquí sucede una cuestión bien importante, ¿no? Como está perdiendo prácticamente Pezuela todo lo que hace, los generales españoles se dan cuenta que Pezuela va a perder. Por lo tanto, ¿qué hace? Le dan golpe de Estado, ¿no? Típico, estamos en Perú. ¿Cómo destruyendo las cosas, profe? Aquí, hablando, conversando, llegando a un punto en común para los peruanos. No. ¿Qué se hace? Golpe de Estado. Así de simple. Profe, pero eso no es de hace 200 años. No ha cambiado nada. ¿Qué ha cambiado? En el Perú no cambia nada. Las estructuras se siguen manteniendo. Le da un golpe de Estado con todo, ¿no? El motín de Asnapuquio. En este caso, los militares más jóvenes se dan cuenta que Pezuela no hace nada, entonces le quitan y en su reemplazo ponen a José de la Serna, ¿no? José de la Serna a partir de ese momento se vuelve virrey del Perú, ¿no? Y cuando San Martín se entera de que ha pasado eso, ¿qué hacen? Rápidamente San Martín la pica, ¿no? Y viene acá a Lima, ¿no? Y obviamente cuando se entera que ha habido un motín, y también una cosa importante, ¿no? Una vez que hacen el motín, ¿qué hacen los españoles? Se van, se retiran de acá de Lima, ¿no? Para eso San Martín el 12 de febrero del año de 1821 va a proclamar, ¿no? Disculpen, va a ser un reglamento provisorio donde va a poner 4 ya departamentos: Trujillo, Tarma, Huaylas y Lima, ¿no? Bien, entonces, antes de julio, ¿no? Antes, ya cuando los españoles se están retirando, se están yendo de Lima, se va a realizar la conferencia de Punchauca, ¿no? Esta conferencia de Punchauca van a entrevistarse San Martín con el mismo La Serna, tienen aquí una conversación. ¿Qué hace San Martín, no? Le propone esto, ¿no? Que reconozca la independencia del Perú, ¿no? ¿Qué más? Que convoque un congreso constituyente y que, pues, mientras tanto, consiga a alguien de la casa de los Borbones para que sea el príncipe del Perú, o el rey, ¿no? El rey en el Perú. El virrey obviamente se ríe, ¿no? ¿Qué más quieres? Que te prepare un té, una sopita, ¿no? Obviamente el virrey se ríe y le dice: ustedes tienen que reconocer, ¿no? Al rey de España y vamos a poner en vigencia la Constitución de Cádiz. Tómalo, déjalo. Obviamente San Martín no le hace caso, pues no llegan a nada. Ya para esto se retira la Serna de Lima y San Martín ingresa triunfante y el 28 de julio proclama la independencia del Perú. Bien, obviamente que antes de eso se realiza lo que es el acta de la independencia, donde hace un cabildo abierto y le pregunta a los ciudadanos de Lima, ¿no? ¿Quieren la independencia o no quieren nada? Obviamente aceptan y ya continúa con su plan. Entonces San Martín ya está posicionado acá, ¿no? Y San Martín crea un gobierno provisional que le pone este nombrecito, ¿no? Llamado el Protectorado de José de San Martín, ¿no? Crea el Protectorado de San Martín, donde va a crear 3 ministerios nada más: el Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores, a cargo de Juan García del Río; el Ministerio de Guerra y Marina, a cargo de Bernardo de Monteagudo; y el Ministerio de Hacienda o Economía, ¿no? Que en la actualidad, ¿a cargo de quién crees? De Hipólito Unanue. Profe, pero eso no era de los españoles. ¿Qué más da? Era un hombre inteligente, un hombre muy importante, así que San Martín, para no desgastar, ¿no? Potencial, no nada, se transforma nada más, ¿no? Y ya Hipólito Unanue se vuelve parte, no parte del Perú. Bien, entonces se crea el protectorado y el protectorado va creando pues sus propias obras, ¿no? En lo político se crea la Sociedad Patriótica, que establece la Orden del Sol, que es un premio que se le da a los ciudadanos por sus méritos para la independencia. Se convoca el primer Congreso Constituyente, que estaría integrado solamente por ciudadanos peruanos, y se envía una misión a Europa para buscar un príncipe que pueda gobernar el Perú, ¿no? Porque esa es la idea de San Martín. En el ámbito social se declara la libertad de los hijos de esclavos nacidos después del 28 de julio, se va a abolir la mita minera y el tributo indígena también va a ser abolido. Recuerda que una vez que se va a San Martín, ¿qué hacen los criollos? Regresan otra vez a lo mismo, ¿no?
que de liberales no tenían absolutamente nada. Bien, en el ámbito económico, se crea el Ministerio de Hacienda, ¿no? Se elimina las aduanas internas, que había sido un problema, se establece libre comercio en el Perú y se declara un reglamento de comercio. Bien, en el ámbito educativo ya sabemos, ¿no? Se crea la Biblioteca Nacional, nombrando como primer director de la biblioteca al presbítero Mariano José de Arce, se crean escuelas primarias y se libera de impuestos a los libros, los instrumentos científicos y a la maquinaria en general. Bien, y aquí viene la cuestión antes que se vaya a San Martín, ¿no? Que es simple. ¿Monarquía o república? San Martín, que era un monarquista, pero no es que él sea un monarquista, no es que él se dio cuenta de algo, ¿no? Que aquí en Perú faltaba una cultura cívica. ¿Por qué? Porque habían desigualdades sociales, habían esclavos, habían indígenas. Si no había una cultura cívica, no se podía formar una república. ¿Por qué? Porque en algún momento las masas no iban a estar de acuerdo con lo que hacían los que iban a gobernar y iba a haber una anarquía. ¿Se equivocó San Martín? No se equivocó. Pero los republicanos, que eran Faustino Sánchez Carrión y Francisco Javier de Luna Pizarro, no le hicieron caso. Y que decían que ya tenían la madurez política para poder formar una república. Bueno, en fin, San Martín, cuando se da cuenta, ¿no? Que no puede, obviamente, pues ganar esto, San Martín, ¿qué hace? Se da cuenta que el bastión en el sur es muy poderoso y que no puede ganar solo. Entonces se va a Guayaquil, se entrevista con Bolívar, le pide que ambos liberen a Perú, pero Bolívar le dice que está en contra de lo que quiere ser San Martín, ¿no? Que no debe de existir una monarquía, bla, 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 ¿no? Obviamente no le entendió nada a lo que dijo San Martín Bolívar, porque Bolívar, obviamente, ¿cuál era su plan? Formar un estado unificado que fuera de todo, ¿no? De todo el continente americano. Bueno, no llegaron a ningún acuerdo. Cuando San Martín vuelve, aquí se da cuenta que han destituido al primer ministro Bernardo Monteagudo. Ya aquí San Martín se da cuenta que lo están acusando de algunas cosas y ya San Martín se da cuenta que llegó su ciclo, ¿no? Así que San Martín se retira, convoca al Congreso Constituyente que presenta su renuncia y abandona el país. Lamentablemente se va San Martín y nos deja en manos de los criollos, ¿no? Lo peor que nos podía pasar. Bueno, primer Congreso Constituyente, no redacta una constitución, se establece un régimen político, se crea este triunvirato presidido por José de la Mar, ¿no? Que realiza la primera campaña en puertos intermedios, que es un fracaso total, ¿no? Por lo tanto, se ha llamado el famoso motín de Balconcillo. Por favor, ten cuidado con los diferentes motines que te estoy haciendo. El motín de Asnapuquio, el motín de Aranjuez y ahora el motín de Balconcillo. Repásalos, porque eso viene en pregunta, examen de emisión. Bien, motín de Balconcillo, el Congreso por presión, ¿no? De Santa Cruz, obviamente, que ya más adelante vamos a ver su figura, nombra presidente al primer presidente del Perú, a la redundancia, que es el señor José de la Riva Agüero, ¿no? Que vuelve a realizar su segunda campaña en Puerto Intermedio y otra vez vuelve a fracasar, ¿no? Un clásico. Por lo tanto, el Congreso destituye a Ribagüero y nombra a Torre como presidente. Sin embargo, ¿qué hace el señor Ribagüero? Se lleva una parte del Congreso y en Trujillo forma otro gobierno paralelo. Hay dos gobiernos acá. Así como el cisma de allá de Occidente habían dos papas, aquí hay dos gobiernos, ¿no? Gracioso. Bien, bueno, Torre estaba supuestamente como presidente. Sin embargo, cuando Torre se da cuenta que llega Simón Bolívar, se da cuenta de una cosa bien simple, ¿no? Que el Congreso le iba a dar poderes extraordinarios. ¿A quién? A Simón Bolívar. Por lo tanto, Torre ¿qué es lo que hace? Se escapa, va al Real Felipe, donde están todavía los españoles, y traiciona al Perú. ¿Quién más traiciona al Perú? También Ribagüero. Cuando ve que es destituido y va a llegar Bolívar, tanto Ribagüero como Torretagle, ¿qué hacen? Apoyan a quién, a los españoles, ¿no? Se cambian de bando, ¿no? Traidores, obviamente. Bueno, y ya sabemos, ¿no? En este caso, la corriente libertadora del norte ya había tenido victorias importantes, ¿no? En este caso, empieza con la liberación de Colombia, ¿no? En la batalla de Bocayá el 7 de agosto de 1819, ¿no? Con esta batalla Nueva Granada hoy se convierte en Colombia, ¿no? Después que en Venezuela se da la batalla de Carabobo, ¿no? Esta batalla de Carabobo independizó a Venezuela del control español. Y la última es la batalla de Pichincha, que es la batalla de Ecuador, donde obviamente pues aquí José de Sucre y las fuerzas, ¿no? De las corrientes libertadores del norte logran ganarle pues, ¿no? Al ejército realista y le quitan todas las tenencias que tenían en el norte.
Ya con ese, pues, ¿no? Con ese CV hinchado que tiene, ¿no? Bolívar viene para acá, ¿no? Viene para acá y plantea, pues, ¿no? De una vez acabar con esto. Viene para acá, ¿no? Bolívar y le dan el poder de dictador, ¿no? El Congreso le otorga el poder de dictador y bueno, para eso Bolívar empieza a movilizarse, ¿no? Ya tiene que liberar, tiene que de una vez acabar la guerra. Y se va a la primera batalla de Junín, que es cerca del lago de Junín, donde se mecha, pues, ¿no? Bolívar contra José Canterac, que es español. Y cuando la batalla parecía perdida, aparecen los húsares del Perú. No son los húsares de Junín, los húsares del Perú, que con sus sables ganan la batalla. Y por eso se les bautiza como los húsares de Junín. Bien, después de esta victoria, ¿no? Van para Ayacucho, ¿no? Bolívar, que ya estaba mal, pues, ¿no? Se retira a Lima porque está mal, y quien asume su lugar en la batalla es el señor Sucre, ¿no? Sucre asume la batalla, pelea directamente contra el señor La Serna, al final son derrotados, y ya en la noche del 9 de diciembre del año de 1824 se firma la capitulación de Ayacucho, ¿no? Por lo tanto, a partir de ese momento, aunque no lo creas, el Perú tuvo que pagarle a España para que se vaya de aquí. Increíble. Bueno. Ahora, hay una cuestión acá importante, ¿no? Muchos dirán, profe, ¿y por qué perdió en cierta medida aquí? Pierden por una sencilla razón, ¿no? Hay uno que se llama Pedro de Olañeta, que era el que tenía el mando del ejército que estaba, ¿te acuerdas? En el, en el altiplano, que era un ejército de casi 50.000, no le hizo caso a la Serna. Por lo tanto, el ejército del altiplano con el ejército que tenía la Serna nunca se unieron. Si se hubiesen unido, hubiese sido más difícil, pero no se unieron. Bien, entonces ya sabemos qué pasa aquí, ¿no? Capitulación, ¿no? Acciones políticas que hace aquí Bolívar, Congreso de Chuquisaca, creación de Bolivia, ¿no? Sucre va a ser elegido primer presidente de Bolivia. El Congreso Anfictectónico de Panamá, que fue rechazado obviamente por los demás países que no quisieron pertenecer a esto. Y la Federación de los Andes, que también va a ser rechazado, ¿no? Por los países que eran, en este caso, Ecuador, Bolivia y Perú rechazan pertenecer a esta Confederación de los Andes, ¿no? Bueno, en todos los casos, Bolívar va a ser pues no rechazado. Y ya les paso rápidamente las preguntas porque ya se acabó la hora y no quiero que se quede más tiempo acá. A ver, un segundo rápidamente, por favor. A ver, pregunta número uno es la A, la dos es la D. La 3 es la B y la 4 es la C. Y la última es la 5 es la A. Prometo la próxima clase los tres libros que les dije y también voy a acabar esta parte del Congreso Anfitectónico y la Federación Sandes que hay que repasarlo un poco más porque ha venido en pregunta examen de admisión. Bien, nos vemos chicos, chicas, cuídense, nos vemos la próxima semana, estudien y no se olviden matricularse en el examen de admisión. Chao.